lo que pueda llegar a ser el tema del ciberbullying. La intervención educativa en cualquiera de los dos casos tiene que ver con el trabajo restaurativo y en el caso del bullying, los acuerdos de convivencia, es el trabajo directo con el grupo poblacional donde ha habido esta situación problemática. Mientras que en el ciberbullying, la educación en ciudadanía digital, que es justamente el hecho de los deberes y las responsabilidades que tiene cada persona en la interacción en entornos digitales, porque habíamos dicho que gran parte del desconocimiento que pueden tener algunos estudiantes es que al ser una plataforma anónima, digital, algo nuevo dentro de ese entorno, pues había esa suerte de no tener una responsabilidad con lo que yo hago, publico, digo, pienso que puedo colocar a través de las plataformas digitales. Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque una suerte de medida preventiva es el trabajo de orientación justamente en lo que corresponde, que lo que yo pueda escribir dentro de Internet es información que va a tener repercusiones más allá del simple hecho de ser algo gracioso o algo que pueda ser llamativo o que pueda generar cierto nivel de risas a los demás estudiantes o a mis compañeros porque esa información tiende a tener sus características. Lo hemos visto en el video del ciberbullying, cómo es que esto escala y esto se puede llevar a muchos entornos fuera de la institución educativa, fuera del salón como tal. Porque al ser algo que puede permanecer en Internet y puede irse a cualquier parte donde el idioma sea el mismo, por tanto se entiende la razón o el tipo de de agresión que se está tomando, pues puede hacer que se extienda a otros agresores que podemos encontrar en otros espacios, lo cual que hace que se magnifique muchísimo más la situación problemática. Entonces, el uso responsable de las redes es un punto importante que muchas veces no lo tomamos en cuenta, porque si bien nosotros tenemos en cuenta de que el uso de redes, el uso de las actividades o de las aplicaciones son puntos que los estudiantes utilizan en sus tiempos de ocio o en espacios fuera de los mismos. Sin embargo, hay mucha responsabilidad porque la interacción que tienen esos estudiantes no solamente son con otros miembros de la comunidad, sino son con sus propios compañeros dentro de la institución educativa, dentro de los espacios, en este caso de formación, para con ellos al hablar justamente de los estudiantes, cómo se interrelacionan con el grupo. Entonces, el uso responsable de las redes sociales es un punto que tendríamos que nosotros utilizarlo como una prevención frente a estudiantes que están teniendo cierta interacción constante en el uso de estas plataformas digitales. Entonces, sí, efectivamente, sí se pone el nombre del agresor fanpage con nombre del colegio y desde ahí insulten y burlen estudiantes. Mira, justamente, eso es lo que dice la maestra Angélica, que se crean páginas webs o perfiles con el nombre, el logo de la institución educativa y desde ahí utilizan para poder emitir cierto nivel de, en este caso, de agresiones a determinados estudiantes, determinados profesores y un montón de situaciones particulares, pues tiene que ver mucho también con ese uso responsable de las redes, como les digo, ¿no? Al no haber una regulación con respecto a lo que sería adecuado al poder utilizar y servir o compartir dentro de las redes sociales, porque no se utiliza como una forma de poder enseñar, porque si nosotros decimos, tenemos que enseñar a los estudiantes a ser ciudadanos éticos, ciudadanos modelos frente a una comunidad, de una sociedad donde los valores están muy degradados y es que es necesario que ellos aprendan cuáles son sus deberes, cuáles son sus derechos, para que puedan evitar que alguien vulnere todo lo que podamos trabajar en la parte cívica ya. Es importante que también lo tomemos en cuenta en esa responsabilidad, no solamente en un entorno físico, sino también en un entorno digital. Porque hoy por hoy los estudiantes son nativos digitales, por tanto, el uso constante de las redes sociales, del celular como una parte importante dentro de su desenvolvimiento, dentro de su aprendizaje, necesita justamente tener un ojo vigilante en la forma en cómo ellos las utilizan. Y ahí es donde nace justamente el trabajo de la ciudadanía digital y el uso responsable de las redes como tal. Entonces es una medida preventiva, de repente, preguntar cómo a través del Departamento de Psicología podríamos trabajar ya una estrategia o una charla o un trabajo, en este caso, el uso preventivo de evitar situaciones de ciberbullying evitar situaciones donde los estudiantes utilizan el anonimato como una forma de poder ejercer algún tipo de agresión pues puede ser directamente a través de estas charlas o estos programas de ciudadanía digital y del uso responsable de las redes sociales como tal. Y muy aparte del uso responsable de las redes es el conocimiento de los mecanismos que tienen las redes sociales para reportar justamente estos casos. Porque si vemos un fanpage que utiliza
publicaciones para poder, en este caso, insultar a los estudiantes. También hay formas de reporte, hay formas de bloqueo, hay formas de poder denunciar dentro de la misma aplicación que esta página está utilizando para un fin que no es el más adecuado. Y a veces ese pequeño plus que tienen las mismas aplicaciones lo desconocemos, porque justamente no trabajamos en el uso responsable de las redes o también en el trabajo del entorno de ciudadanía digital, porque le esperamos que sea una persona mucho más joven la que haga estos puntos, pero muchas veces las personas donde laboran, directivos, personal administrativo o todas las personas que están dentro de la institución educativa, que son adultos, no tienen ese conocimiento que debería ser básico para ahora, para poder trabajar y lidiar con las redes sociales. ¿Ok? Importante que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de el uso responsable de las redes, no solamente los estudiantes, sino también nosotros, formarnos en poder utilizar correctamente estas redes y poder tener acceso a los mecanismos de bloqueo o de denuncia que nos pueden brindar en estas aplicaciones frente a situaciones donde se está utilizando de forma inadecuada el nombre de la institución o perfiles que busquen justamente generar situaciones de ciberbullying. La derivación externa, que es un punto importante, es en el caso de que hubiese lesiones o riesgo grave, teniendo en cuenta de que muchas veces los casos de bullying pueden llegar y pueden extenderse justamente a situaciones donde el riesgo que tiene el estudiante se ve muy marcado o incluso esas lesiones pueden llegar de corte permanente ante la escala que puede tener las situaciones problemáticas en las que se ha envuelto. Entonces ahí es justamente el tema de la liberación externa dependiendo de los distintos mecanismos que estén a la par. Y lo mismo también en el ciberbullying, en el caso si hay amenazas con respecto a divulgación de la información personal, divulgación de la información familiar y todas estas situaciones donde se ve que ya comienza a escalar la situación problemática, un tipo de sextorsión que tiene que ver más con la extorsión sexual y, y el delito informático que justamente puede estar más ligado a la policía relacionada a este tema, el departamento de policía que ve justamente los delitos cibernéticos. ¿Ok? Se puede hacer la página, pero por la si se ve, te pide consignar agresor, incluso te pide el número de DNI. Sí, claro. Esa es una medida con respecto a cuando nosotros podemos, por eso es que la investigación interna, como bien decía, como protocolo, es justamente la parte donde nosotros tenemos que tratar de investigar todo lo que corresponde al contexto, ¿ok? Una medida inmediata es denunciar las páginas, pero la otra medida es poder evidenciar y poder conocer de dónde viene esta situación. Entonces, es ahí donde entra justamente el trabajo de cierto nivel de investigación por parte de la institución educativa de poder conocer de dónde viene ese salón, a quién va, toda la parte de recoger testimonios, el trabajo directo. O sea, si bien sabemos que el tema del ciberbullying, al ser anónimo, al ser una situación que no permite la directa interacción con el agresor, sí hay un rastro de evidencia que nos puede guiar hacia la persona que podría ser la encargada o parte del grupo que en este caso remite o que comparte ese tipo de información. ¿Ok? Eso es importante que lo podamos ver. Por eso es que les decía, no es un punto de decir, ok, cuando estamos hablando de entornos digitales, y se los voy a decir directamente, muchas veces tenemos esta idea de no sé cómo hacerlo, no puedo indagar un poco más, no sé cómo porque es tecnología, yo no conozco tanto. Entonces, eso es también lo que requiere que una institución, un docente, o en este caso las personas encargadas del comité de gestión de convivencia escolar, puedan tener cierto conocimiento de las redes informáticas o incluso el uso de la IA, si es que ustedes pueden tomarlo en cuenta, para que pueda tener más herramientas frente a los casos de ciberbullying y tener la ruta de acceso que les permita recopilar información para poder subirlo en el caso del CICB. Porque claro, el CICB te va a pedir, vamos a tener que colocar toda la información de probablemente quién sea el agresor. Y ahí me van a pedir, cuando se active el reporte, me van a pedir que yo pueda llenar con las evidencias. ¿Y de dónde voy a sacar las evidencias si es que yo no activo mi investigación interna para poder reconocer en dónde, en torno, en qué salón y si ese salón es el particular, de dónde viene, y entonces quién es el que utiliza esta página, qué perfil está asociado? Toda esa información se puede sacar porque los estudiantes muy no son hackers, por así decirlo, que van a ocultar su información mucho. Muchas veces dejan rastros al momento de poder crear ese tipo de actividades. Entonces, ahí requiere también el conocimiento yo del manejo de la plataforma para poder conocer y poder realizar una investigación. Una situación que no permite indagar mucho la videoforma, porque vamos a hacer preguntas puntuales, casos psicológicos no pase por eso. Ya, lo que pasa es que la revictimización no es famosa, no es como tomarlo, es que no puedes exponer a la persona que ha sufrido un caso de violencia al recuerdo traumático. Y eso es muy aparte, porque hablando de ciberbullying, nosotros podemos identificar y poder seguir la ruta de investigación fuera de preguntarle a la persona agredida. Yo les pregunto a usted directamente, por ejemplo, profesor, usted le roban.
Y esa situación que le robaron no solamente fue con un punto, digamos, le quitaron su celular, sino fue con un arma. Y eso le genera cierta sensación de incomodidad o cierto problema a nivel de lidiar con la situación. Ahora imagínese que yo le pregunte una y dos, tres, cuatro veces sobre el mismo tema. Entonces su incomodidad va a estar presente. Y esto esté siendo adulto. Ahora mire, imagínese un niño, un estudiante que ha sufrido un acto de violencia. Y esa situación donde yo tengo que estar preguntándole constantemente para poder corroborar todos los puntos, pues tiende a ser algo que no debería ser lo más adecuado. Por eso es que la revictimización es algo que tenemos que evitar como parte del principio del protocolo de Minedu y también para evitar exponer al estudiante, en este caso agredido, a una situación constante y completamente inadecuada, porque el estar constantemente preguntando sobre ese detalle pues puede llegar a ser algo que afecte mucho más allá de lo que podamos querer hacer en el proceso de investigación. Una cosa de los docentes y la dirección a los docentes que se puede hacer. Sí, sí. Dirección a sus docentes. ¿Se refiere dirección a sus docentes? O sea, ¿se refiere si es que da un adulto a un estudiante? Esa sería la pregunta, profesora Rosa. No lo entendí muy bien. ¿Cómo corregir estudiantes con problemas externos? Claro, con problemas externos, derivación a los organismos que son en este caso postas, centros de ONGs o en este caso centros de salud mental comunitario que puedan estar como aliados estratégicos de su institución educativa. Ahora escuché decir que el estudiante con documentos los problemas se veía con las medidas correctivas en el caso de los síndromes de igual forma. Sí, sí, lo que pasa es que el trabajo de formación que propone el Minedu no es una medida punitiva, es decir, yo te separo porque tú eres un mal elemento, sino lo que se busca es la reinserción y el trabajo de volver a reestructurar y reformación a los problemas relacionados a la convivencia, ¿no? Que dentro de los problemas relacionados a la convivencia está justamente la violencia escolar. ¿Los psicólogos pueden entrevistar a los estudiantes que no se tienen investigados? Sí, porque dentro de las estrategias, como hemos visto acá, ¿dónde está? ¿Dónde está esta cosa? En la investigación educativa interna, como medidas inmediatas mientras el esto es recoger testimonios, es la entrevista por separado. Y la entrevista por separado es justamente la entrevista que tú realizas a un estudiante en particular que tú identificas que ese estudiante tiene ciertas características de tener información. Y no de una medida punitiva de decir, oye, dime o si no, no con amenazas, sino con la idea de poder evitar que se pueda generar esta problemática relacionada a la violencia escolar que pueda extenderse más. Entonces, dentro del abordaje oportuno que vimos el día de ayer, justamente está enmarcado dentro de la investigación educativa interna, justamente recoger testimonios, analizar la evidencia, documentar objetivamente y la entrevista por separado como manera de poder recuperar toda esa información que me va a pedir el CICB al momento de reportarlo. Porque tengo que reportar el CICB y el CICB me da un lapso de 30 días para poder subir todos los documentos o todas las tareas que me está pidiendo. Y ahí es donde viene justamente mi proceso de investigación. ¿Ok? Muy bien. Perdón, escuché bien nosotros como docentes podemos investigar. Lo que pasa es que dentro del abordaje oportuno, en el caso del bullying, hay un área que habla justamente de la investigación interna que está relacionada justamente con la recopilación de la información necesaria para poder marcar las tareas que se colocan dentro del CICB. ¿Ok? Entonces, a eso se conoce como investigación interna. Entonces, si usted, docente, por ejemplo, tiene alguna información de un estudiante que tiene algún tipo de conocimiento con respecto al caso del bullying, pues es información importante porque es un testimonio que me puede ayudar. Lo mismo también va en el caso de ciberbullying, las capturas de pantalla, los audios, los videos, todo esto. Por eso es que es importante que nosotros tengamos justamente, más allá de en ese momento decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a lograr trabajar? Es ver justamente el trabajo de la intervención educativa para poder tener una comunidad o un salón que tenga mucho conocimiento con respecto a las responsabilidades que tiene cada uno. En una ocasión, Salvador Andino de una de las psicólogas le pidieron hacer entrevista y él lo hizo, pero luego le denunciaron alegando que no le corresponde hacer este tipo de entrevistas. ¿Ya? ¿Quién la denunció? Un padre de familia? Porque en el caso de un hurto, estamos hablando de un robo, un delito, pues corresponde poder realizar las investigaciones relacionadas y reportar al OGEL. De repente la psicóloga no tomó las medidas correspondientes en este caso, pero este es un caso que corresponde a un delito como tal. En el caso de violencia es necesario que el psicólogo, siendo parte del comité, en este caso, de convivencia escolar, pues pueda tomar una parte al momento de poder trabajar lo que es el trabajo de las entrevistas, porque muchas veces las estrategias de entrevista y el registro las tiene justamente el psicólogo por formación.
Entonces, tipo de violencia va a tener un grado de revictimización, hay que tener en cuenta que exactamente la noche vivió un proceso criminal y que después de todo, ya se jugó a esta víctima y este ser por eso mismo, el tema de las entrevistas, recopilación de información, no solamente va a un solo, a un solo lado, sino va a los dos lados. Por eso es que ¿dónde está? Acá, para el coma. ¿No? Entonces, el principio de la intervención por parte del Minedu al hablar del agresor y el agredido es el enfoque formativo restaurativo, es decir, no es una medida punitiva que busca que el agresor pueda salir y pueda tener una dificultad, sino que pueda tener la posibilidad de restaurarse sus dificultades que ha podido tener, las razones por las que es justamente un agresor y que el enfoque pueda formar nuevos valores para evitar en un futuro situaciones relacionadas con los casos de violencia. Entonces, no es una manera de decir, oye, mira, ¿sabes qué? Inmediatamente cometiste un error y ese error es algo que te va a marcar completamente toda la vida, sino lo que se busca es que pueda haber una reinserción. Entonces, es un punto importante. Unos padres consideran que su menor debe ser sincronizado sin la presencia de su padre. Bueno, si es esa consideración por parte de los padres pueden estar presentes. Sin embargo, es importante que también se pueda, no, o sea, cuando dice entrevistas por separado se refiere a la entrevista no con el agresor y el agredido como una suerte de ambos estar ahí constantemente siendo colocados frente a frente para que cada uno dé su versión, sino que por separado es que cada uno tenga un espacio para poder conversar. Si los padres tienen consideración de eso, pues eso puede llegar a través de los acuerdos y la comunicación con la familia de la información que pueden decir o la presencia de los mismos dentro de la entrevista. ¿Ok? Entonces, si un estudiante fue llevado a otra institución para evitarse denunciar producto comprado y desean regresar a la misma institución que mediante negociación, bien, ese es un caso que tiene que ver con un caso de delito, es un delito. Entonces ahí no estamos hablando de violencia, ahí no le podría dar una respuesta adecuada con respecto a qué medidas puede tomar la institución educativa porque eso es un caso, es un delito. El hurto o el robo y es considerado un delito. Entonces, si ya se han tomado ciertas consideraciones, creo que ahí quien sea el más idóneo es en este caso, ¿qué dice el reglamento interno? ¿O qué dice la UGEL con respecto a estos casos? ¿No? Es una respuesta que no le podría dar maestra porque no constituye violencia. ¿Me entiende? Es como decir, es una cosa, es como si alguien roba y lo quieren poner a otro lugar, ¿qué debo hacer? Bueno, eso ya corresponde, creo que a cada institución. eh, a una situación relacionada a justamente esto. Bueno, ningún menor comete delito, ya, llamémoslo infracciones, pero igual sigue siendo estando en el ámbito de justamente algo relacionado con algo que no es violencia, como tal, ¿ok? Pero no es ningún delito. ¿Ok? Entonces, sí, véanlo como lo pueden llamar en delito, falta, infracción, pero igual sigue siendo algo que no está relacionado con violencia directamente. ¿Ok? Por eso es que no podría responderlo porque es un conocimiento que no tengo a la mano. Sería mentirles, decirle, no, yo sé que se puede hacer esto, porque podrían tomar mi comentario como una referencia y la cual no tengo información actualizada con respecto a eso. El enfoque preventivo también vendría así, sí, completamente, porque habíamos hablado que el enfoque preventivo era justamente la triada, el trabajar con padres, estudiante e institución educativa. Ese triángulo que se forma, que es necesario poder trabajarlo, no solamente se basa en yo, institución educativa, yo docente, trabajo con el estudiante y dejo de lado a los padres. No, es un trabajo en triángulo que se necesita poder trabajar directamente. Entonces, cuando hablamos del enfoque preventivo a nivel de bullying y qué estrategias específicas podríamos nosotros implementar para que éstas puedan de algún otro ser impactante, qué estrategia yo como colega, como psicólogo podría implementar dentro de la institución educativa frente a posibles situaciones de bullying o posibles situaciones relacionadas justamente a mejorar la convivencia dentro del aula, pues ya, ok, está bien. Entonces, las tutorías socioemocionales, el trabajo social a uno de sus estudiantes para poder manejar sus emociones, tener el control de las mismas y tener las estrategias para poder lidiar ante distintas situaciones que les pueden pasar, que puede generar frustración o que justamente puede elevar sus niveles de estrés, lo que puede llevar a respuestas que en este caso pueden ser tipificadas como acción. Como ya les había dicho, aquel estudiante que tiene una forma inadecuada de responder a los demás como una forma de responder ante su propia dificultad para poder estar adaptado a los contenidos, adaptado a las actividades que se realizan pedagógicamente, como aquel que el estudiante que jaló un examen mientras que su compañero sacó un 20 y lo felicitan
y esa sensación de inferioridad, sensación de no poder lograrlo, genera en la idea dentro de aplicar y poder mejorar, me la agarro con quien ha sacado notas porque me ha dejado en ridículo, cuando no había una competencia directa para nada. Pero esa sensación tiene que ver con la manera en cómo lidia con las dificultades, esa forma de poder manejar la frustración. Entonces, las tutorías socioemocionales son importantes, que los temas que se puedan trabajar en las tutorías tengan que ver con el manejo de las habilidades sociales, que es justamente lo que nos va a permitir poder tener una mejor manera de dirigirnos frente a un grupo. Las normas claras de convivencia, lo vimos también, que las normas de convivencia tengan una participación constante de los estudiantes. ¿Para qué? Para que esto pueda permitir que sean bajadas a tierra y que no sean normas que no puedan ser interpretadas o que no puedan ser cumplidas. Y ahí tenía también que ver justamente el punto principal, que era yo como docente, como educador, también tengo que cumplir esas normas. Es decir, no solamente soy aquel que da las normas, sino también que las cumple en primer lugar. Entonces, ese es el punto cuando hablamos de las normas claras de convivencia. Cuando son gorros menores. ¿Qué? Ok. Vamos a continuar. Ok, la supervisión activa en los recreos, que es una forma también de poder visualizar las situaciones y los momentos y los lugares donde puede haber situaciones relacionadas con violencia escolar. Tengamos en cuenta que hay muchos puntos, hay muchos lugares donde la supervisión generalmente no está puesta en los momentos donde se desenvuelven los estudiantes, llamémoslo así. Ustedes pueden tomarse unos 5 minutos, 10 minutos, ahorita que están en este proceso de la semana de gestión para aquellos que ya están regresaron a sus aulas de clase, y pueden tomarse para hacer un tour en el colegio. Y ustedes, al momento de hacer un tour, van a darse cuenta que hay muchos lugares donde de repente la visualización o la visibilidad es muy escasa, o segundo, no es muy concurrido que una persona adulta pueda pasar por esos lados. Ya esos lugares donde uno observa que puede haber cierto, si es que pasara un caso de bullying, probablemente por aquí podría estar siendo llevado el estudiante para ser violentado. Pues es información que claramente el estudiante que ve y que interactúa constantemente con su institución educativa la tiene y la sabe. Entonces, que ustedes, docentes, puedan tener ese tiempo para poder visualizar y a través de las activaciones de la supervisión puedan tener en cuenta que no solamente es mirar el patio, sino también dar una vuelta por esos lugares donde claramente no llega mucha supervisión adulta, pues puede permitir que esos lugares no sean utilizados como espacios para poder realizar estas situaciones de violencia o incluso prevenir alguna otra situación relacionada con el consumo de sustancias o situaciones relacionadas con otro tipo de problemáticas que son normales dentro de una institución educativa. Entonces, eso es una medida preventiva muy importante, conocer específicamente dónde y cuáles son los lugares que tiene mi institución educativa, donde yo laboro. No solamente por el hecho de decir, si no soy el parte del comité no lo hago, sino también como docente y que también con mi labor como educador, sería también tener un ojo vigilante ante cualquier situación que puede ser la que rompa la convivencia armónica. El programa de habilidades sociales, como yo les había dicho, el tema de la parte ah, habilidades sociales, que no solamente se puede trabajar como un programa en específico cuando nosotros estamos hablando de tutoría, sino que también pueden ser pequeños puntos que yo realizo. Por ejemplo, el trabajo de la cooperación, que es parte de las habilidades sociales, el trabajo en equipo, el trabajo en este caso, de la paciencia o todo el sistema de valores que nosotros necesitamos priorizar en mis actividades, también se puede realizar mientras yo sigo realizando mis actividades pedagógicas. Porque el trabajo en equipo se puede dar a través de los trabajos individuales, trabajos en pares, trabajos en grupos pequeños y cómo es que cómo pueden trabajar sin necesidad de llegar a un conflicto, sino pudiendo mediar las situaciones, las decisiones que van a tomar conforme van avanzando los proyectos que yo puedo dejar. Entonces son puntos que no solamente decir, no, es que eso vamos a trabajar en tutoría, o es cuando llegue el momento de tutoría, o cuando llegue algo, un punto en específico. No, eso podemos trabajarlo desde el primer momento, con pequeñas actividades que van enmarcado justamente el uso y correcto de las habilidades sociales. Entonces, es importante que lo podamos nosotros tener en cuenta porque nos va a ayudar no solamente a depender o esperar que el psicólogo o el departamento psicopedagógico sea el que implemente esto, sino yo como docente, teniendo en cuenta la base de cuáles son las habilidades sociales, yo lo puedo trabajar de forma transversal, como lo vengo diciendo, en mis actividades pedagógicas durante todo mi año. ¿Ok? Y probablemente lo realicen.
pero tengamos en cuenta que también tenemos que ir ampliando porque es una forma también de trabajar estos puntos importantes. Sí, efectivamente, se puede incluir talleres preventivos. Es justamente lo que decía con las tutorías socioemocionales, las escuelas de padres, las escuelas con los estudiantes, las pequeñas charlas, las pequeñas actividades recreacionales, pequeños momentos dentro en este caso, del recreo, las actividades que pueden ser no solamente dejarlo jugar libre sin ninguna supervisión, sino pequeños espacios donde uno puede hablar, pequeños stands donde pueden colocar información, donde pueden hacer pequeñas charlas. Hay un montón de estrategias, sinceramente, ¿no? Lo que limita aquí principalmente es la creatividad que pueda tener cada departamento y más allá de la creatividad es justamente la comunicación que puede tener para poder implementarlo. Porque vemos el hecho, y a mí se me ocurre bastante que una estrategia es a través de lo mismo que se hace en algunos espacios, en este caso los espacios universitarios, que se les permite a los estudiantes durante el recreo, en este caso los tiempos libres, poder asistir al departamento de psicología para poder recibir un folleto, recibir algún tipo de orientación o tener alguna resolución de dudas. Ya, esa misma dinámica muchas veces de repente no es tomada como una estrategia para poder utilizarla en los colegios. Entonces, o no se publicita de manera adecuada. Entonces, eso es importante que nosotros tengamos en cuenta también, porque si nosotros tenemos un espacio, un departamento que puede estar al orden de las necesidades de los estudiantes, pues tenemos que poder hacer que sea transparente y que sea de fácil acceso. Lo mismo también colocar un pequeño stand en los recreos donde se reparte información, folletos o también se puede dar una pequeña charla, una pequeña explicación o incluso teniendo, si tienes una pantalla o un video, puedes colocarlo como una suerte de difusión para que en el recreo aquellos que pasen puedan visualizar que están hablando de temas preventivos o incluso este video que vimos ayer, el ciberbullying y las repercusiones que pueden tener también como una forma de prevención. Entonces depende mucho de la idea y en este caso, de la creatividad que pueda tener en conjunto justamente con los directivos, con el comité de convivencia y la manera en cómo ellos puedan creer que sea lo más conveniente poder buscar maneras y espacios para poder prevenir y no solamente en puntos específicos. Es decir, una vez al año, dos veces al año, dos escuelas de padres, una vez al de acá cada bimestre, una reunión con los papás. Ya, solamente esperar en ese punto para trabajar un enfoque preventivo no sirve. Es muy poco. La prevención se trabaja diariamente y por eso es justamente las estrategias ligadas a la prevención tienen que ir constantemente de manera transversal durante todo mi año lectivo. Es lo que quiero un poco demarcar cuando les digo que depende mucho de la creatividad. ¿Ok? Y la participación estudiantil. Ayer un docente puso una estrategia que me pareció muy correcta y muy adecuada, que era justamente dar una pequeña de trabajo cooperativo donde se podía dar responsabilidades a los estudiantes como manera de poder ayudar a visualizar y poder ser observadores y informantes frente a los casos donde se está teniendo una manera inadecuada de comportarse que puede estar asociada a un caso de violencia. Entonces es importante que tengamos en cuenta que podemos también contar con los estudiantes. Y justamente podemos ver que hay muchos estudiantes que forman parte de los comités que están relacionados a defensa civil, ¿cómo se llama? Protección del medio ambiente, policía escolar, brigadier, que tienen una cierta responsabilidades. Bueno, esas responsabilidades podrían ser también sumadas a que ellos también puedan tener un ojo activo con respecto a estos casos, que sean también parte activa del proceso de visualización, en el proceso de supervisión en momentos y situaciones que podamos nosotros necesitar. ¿Qué protocolos o qué responsabilidades se le puede dar? Bueno, eso lo puede crear el comité. Pero en esencia estamos trabajando con la participación estudiantil. Por eso mismo les digo, la prevención tiene un enfoque que permite tener una libertad muy amplia para poder crear estrategias basadas en mi contexto específico de mi institución. Yo les estoy tratando de dar algunas que pueden ser aplicables como pueden salir otras, porque responde más que nada a justamente mi contexto, mi institución educativa y mis necesidades como tal. Entonces es un punto muy importante que lo podamos nosotros aplicar cuando hablamos de prevención. Y vamos a tener una charla al final, que es justamente la clase 5 que habla justamente de prevención, prevención en los tres niveles, primaria, secundaria y terciaria. No niveles de esto, sino los tres niveles de prevención, donde vamos a indagar muchísimo más en estos puntos, donde si ustedes gustan, ahí donde podemos responder todas las preguntas relacionadas a prevención, cómo poder hacerla, pero primero vamos a ir avanzando caso con caso, ¿ok? En los talleres se pueden sociogramas, efectivamente, son estrategias que pueden ser aplicables, sociogramas, juego de roles, mímicas, teatro, como ustedes puedan buscar. En el caso de una agresión de estudiante inclusivo a otro estudiante, ¿cómo se haría la prevención? El trabajo de prevención tiene que ver justamente con eh, la forma de poder tener un reconocimiento de cuáles son las características del estudiante inclusivo,
porque el estudiante inclusivo tiene ciertas características, ya puede que haya una agresión, pero vamos al hecho de que la agresión es un evento aislado, por tanto es una situación específica. Ahora, si esto se vuelve un caso de violencia, recordemos que la violencia o el bullying, si el bullying es a situaciones reiteradas, repetitivas con respecto a una intención de hacer daño. Es que es lo que he considerado violencia. Una agresión en particular puede ser una respuesta inadecuada por parte del estudiante inclusivo ante una situación en particular. Entonces, esa respuesta inadecuada necesita tener un conocimiento de las características del estudiante en cuestión. Si es un estudiante autista que tiene muchos problemas al momento de estar en relación con elementos que generan cierto ruido más allá de lo normal y su respuesta es el golpear las cosas y en esa situación de golpear un enemigo se acerca y lo golpea, pues es el conocer cuáles son sus características particulares es necesario para poder evitar situaciones de forma preventiva y anticipar situaciones que puedan generar una agresión. No estamos hablando de bullying, estamos hablando de una situación aislada. Pero igual el trabajo de prevención es el mismo, el trabajo de sensibilización, reconocimiento y también poder trabajar con el estudiante para que pueda llevar las estrategias de tono externo de sus terapeutas, de lo que pueda estar llevando medicación si es que lo necesitara, para justamente poder tener una mayor adaptación. Entonces, el trabajo preventivo va justamente en ese lado. Debería tener seguramente efectivamente, sería bueno poder tener un mayor nivel de talleres y cantidad de actividades. Profesor, cuando se contratan 3 días a la semana para asistir a un colegio como psicóloga, ¿cómo trabajas esos pocos ya que solo vas pocos días? Ya, si vas pocos días, esos días que tú vas en los recreos, busca hacer tu material. Es decir, tienes material con respecto a preventivo, haz material por niveles y simplemente ponte en los recreos afuera a poder repartir o anda caminando y puedes dar la información. Por eso es que, mira, por más que te contraten un día o 2 días, si en esos 1 o 2 días tú trata de hacer las actividades de prevención, porque la prevención, si vamos en este punto, cuando nosotros hablamos del sector salud, vamos a tomarlo como referencia, hablamos de actividades que no solamente son intra y extramurales. Las intramurales son con los pacientes que pueden venir al el centro de salud y las extramurales es salir a la calle a través de volantes, folletos, pancartas, un montón de actividades que permitan la visualización de la necesidad de tener estrategias mucho más adecuadas. Entonces, eso no implica cuántos días te contratan, sino cómo tú puedes organizar en esos días qué poder hacer y cómo poder mostrar justamente las actividades preventivas que tú has planificado. ¿Ok? Entonces, entonces ese es su punto, ¿no? Entonces, ajá, efectivamente, organízate. Con el hecho de que te organices, estás realizando una actividad muy, muy grande. Y si tu organización tiene contemplado el recreo, pues en el recreo busca que tengas la mayor capacidad de difusión. Difunde. Utilizas los recursos del colegio. Si el colegio tiene impresora, pues gaste esa impresora utilizando los folletos o buscando información de prevención para que sea mucho más sencillo. Luego, tienes acceso de repente al fanpage del colegio, comparte cosas relacionadas a prevención que tú has creado, que el departamento ha creado. Todo eso ayuda, todo eso forma parte, porque la comunidad educativa no solamente es física, sino también es virtual, dependiendo a quienes tengan un manejo mucho más perenne en este caso, las redes sociales. Y si te dice el director, pero es que eso no es necesario, ¿eh? ¿Qué dice el protocolo de Minedu? Y ahí tú le metes justamente lo que estamos hablando, la necesidad para evitar casos. Y tranquilamente te van a hacer caso. ¿Ok? Muy bien. En el realidad el estudiante no gusta leer ya. No buscamos que lean, buscamos que puedan entender. Por eso es que utilizas palabras sencillas, un formato mucho más lúdico, mucho más adecuado, no tanto cargado de información. ¿Entiendes? Entonces eso ayuda un poco a que el mensaje sea mucho más fácil de digerir a aquellos estudiantes que no tienen en este caso, la constante interacción con la lectura. ¿Ok? En cuanto a la pelea, el profesor que fue en el colegio, no sé qué día para hacer la persona en ese momento. Intervenir para evitar justamente si hay agresión, justamente lo que acaba de colocar la maestra Disla. Ujú, es una buena estrategia. Ok, muy bien, continuamos. Entonces, el día de hoy, como habíamos visto, hemos un poco enfocados en el punto de lo que venía a ser el bullying, esa parte de enfoque preventivo, que es una parte muy interesante y muy agradable al momento de trabajar, porque cuando hablamos de enfoque preventivo, hablamos de evitar que se dé una situación de bullying o que pueda haber situaciones relacionadas a la misma. Entonces, eso nos ayuda un poco a que podamos hablar de algo antes que suceda. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, la creatividad que podamos aplicar depende mucho de mi cantidad de materiales, de información, independiente de cuánto tiempo tenga o cuánto tiempo disponga. Ya, ese es un punto importante. Ahora, no solamente este caso, el bullying o el ciberbullying, como tipo de violencia es la que se registra dentro de CICB, sino también vamos a hablar del día de hoy de una violencia que es
un poco mucho, un poco más compleja. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando entre estudiantes, porque recordemos que el bullying era justamente entre estudiantes. Ahora hablamos de algo que puede surgir de un adulto a un estudiante, que es donde ya se complejiza y donde hay ciertas características específicas al momento de hablar justamente de las estrategias de intervención o de la manera en cómo podemos nosotros intervenir. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. ¿Por qué? Porque ahí es donde viene a entrar de repente la utilización de esos mecanismos externos o de esas derivaciones necesarias dependiendo del tipo del caso, en este caso de la agresión como tal. Entonces, es importante que podamos visualizarlo porque es un protocolo que quizás no suceda con mayor cantidad de numeración al hablar de temas estadísticos, pero es importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo porque puede ser que nuestra institución educativa esté suscitando un caso de este tipo y el conocer y observar nos va a ayudar a qué, a poder tener la mejor forma de actuar frente a un caso como esto. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de violencia del adulto al estudiante. Cuando hay un adulto, una persona que se supone que tiene una manera de dirigirse mucho más adecuada que un estudiante, un control de sus emociones, un control de su manera de realizar, de sus impulsos, de sus palabras, de todo lo que uno pueda buscar que sea un adulto realmente funcional, pero que por alguna razón pues tiende a violentar a un estudiante. Y hay muchas cosas que a veces hemos normalizado, que podemos decir que es normal dentro de la interacción de estudiantes, entre estudiantes, pero hay otras que también hemos normalizado frente a la forma en cómo un adulto se dirige al estudiante. Y ahí es donde podemos tener situaciones relacionadas justamente con violencia. Entonces, esto es un punto que tenemos que tener en cuenta porque la manera en cómo nos dirigimos hoy por hoy puede generar en su gran medida una mejor aceptación de del parte de los estudiantes hacia mi persona, como que los estudiantes solamente tengan un alejamiento y una sensación de cordialidad, lo cual también dificulta, en este caso, mi rol como una persona, un ejemplo a seguir dentro de la institución educativa. ¿Ok? Entonces, se considera violencia del adulto al estudiante, ¿ah? Toda acción u omisión, recordemos que no solamente es violencia la acción que yo haga, sino la omisión que yo pueda realizar. Es decir, que a sabiendas de la información o a sabiendas ¿cómo en este caso, de algo que está sucediendo, que está vulnerando los derechos de mi estudiante, que está en este caso llevado por el camino de la violencia, y yo no tomo ningún tipo de acción o no realizo ninguna actividad relacionada con la misma, pues estamos hablando de un caso de omisión. Por tanto, hablamos de toda acción u omisión. Ya no entra solamente cuando hablamos de bullying entre estudiantes, que es toda acción, sino acá también hablamos de la omisión que muchas veces podemos nosotros cometer para, entre comillas, pensar y decir evitar tener problemas. Y es ahí donde entra justamente nuestra responsabilidad como adultos dentro de una institución educativa. Entonces, toda acción u omisión realizada por personal educativo adulto de una institución educativa que vulnere la integridad física, afecte la salud emocional y que pueda llegar a humillar o degradar al estudiante. Entonces, podemos enmarcarlos en ese punto. Toda acción o omisión que vulnere la integridad física, la salud emocional y humille o degrade al estudiante bajo algún tipo de contexto, algún tipo de información, algún tipo de verbalización, todo lo que pueda estar enmarcado dentro de ese punto. ¿Qué pasa si estoy en omisión? Bueno, también es considerado un agresor, porque se supone que usted tendría que tener la responsabilidad de poder proteger al estudiante. Por eso es que ahí tenemos que ver un poco con respecto a lo que sucede con respecto a la omisión. O sea, digamos, en omisión, le dicen a usted que le están pegando a un estudiante, que hay un caso de bullying, ¿y cuál es la acción que usted realiza? Eso que se arreglen ellos. Eso es omisión, porque se está vulnerando y está siendo negligente frente a su responsabilidad como docente responsable del aula. Sí, efectivamente. Ahorita vamos a ver, cuando vamos a ver, las partes, ahí hay ejemplos concretos, no se preocupe.
Entonces, ahorita vamos a ver la parte del esto, mira, no me quiero adelantar, pero ahí vamos a ver, hay unos ejemplos concretos de cada uno de los puntos para que podamos nosotros ver respecto al mismo, ¿no? Eh, Imagino que se refiere, maestra, a lo que es la acción de vulnerar la integridad física, ¿no? Que tiene que ver con el tema físico. Ahí sí, no se preocupen. He tratado de colocar ejemplos para que sea un poco más entendible este punto, teniendo en cuenta de que a veces, como digo, muchas acciones pueden que no sean considerados violencia. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿quiénes pueden ser considerados agresores? O sea, ya estamos hablando un poco de quiénes podrían ser considerados dentro de una institución educativa un adulto que es agresor. Entonces, todo miembro del personal educativo que tenga contacto directo o indirecto, ¿esto qué quiere decir? No es mi maestro, no es mi auxiliar, no es mi profesor porque es de otro grado en particular. Entonces, eso significa que no tiene un contacto directo, sino indirecto. Sin embargo, pertenece a la institución educativa. Por eso es que es importante que no solamente le marquemos solamente es hacia los profesores del aula, solamente es hacia un grupo en particular, no. Todo miembro del personal educativo que tenga contacto directo o indirecto con estudiantes tiene el deber de garantizar un trato respetuoso y libre de violencia. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque es parte del protocolo, parte de, en este caso, la resolución viceministerial, la que estábamos hablando del día de ayer, que fue promulgada en el 2018 y que ha tenido su actualización en el 2025 para poder ver que se pueda dentro de las instituciones educativas un marco de convivencia libre de violencia. Entonces, todo personal que labora en una institución educativa tiene el deber de garantizar un trato respetuoso y un libre de violencia en esa institución. Entonces, sí, personal de limpieza, personal administrativo. Ujú. En el caso de que esté siendo vulnerado, es también igual. En el caso de, como digo, personal de kiosco, personal extra, que puede ser considerado, también tiene la categoría de personal administrativo. Entonces, como psicólogo realiza un informe a dirección o solo se cita. Bueno, si esa situación de agresión se repite constantemente, claro, si es una situación en particular, lo más ideal sería justamente realizar el informe y la citación a los mecanismos de que ustedes puedan tener como una evidenciar cuál fue la situación en este caso de agresión, pero si esa agresión se repite, pues también se activa el protocolo de CICD, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a ver un poco más. Entonces, directivos, directora, subdirectora, en este caso secretaria de la directora, todas las personas que tengan un cargo directivo dentro de la institución. Bueno, la secretaria sería personal administrativo. Docentes, auxiliares. Me dicen, no, auxiliares solamente hay. En educación básica inicial, bueno, también. Educación básica especial, también. O sea, no importa. También son considerados parte del personal educativo. Personal administrativo. Cualquier persona que labore dentro de la institución educativa puede estar relacionado ahí. Secretarios, algunos, por ejemplo, trabajadores de un área en específico, personal de limpieza, personal de, en este caso, de seguridad, todo aquel que pueda tener un tipo de rótulo como miembro de la institución educativa es alguien que tiene que trabajar justamente en la garantía del trato respetuoso y el libre de violencia. La prevención de la violencia es una responsabilidad de toda la comunidad educativa y es algo que tenemos que tener en cuenta y tenemos que priorizarlo. Por eso es que cuando se tenga que hacer algún tipo de trabajo al nivel de reglamento interno, al nivel de las normas de convivencia institucionales, todos estos miembros de acá tienen que tener conocimiento, que no solamente se extienda a los docentes y los docentes digan, bueno, yo lo voy a pasar a auxiliar, no. Todo personal educativo tiene que tener conocimiento de ese reglamento que rige las normas de esa institución educativa en particular. Por eso es que hablábamos de la necesidad de poder extender y no solamente dejarlo para un punto, como es al inicio de año, le damos una leída rápida y nunca más lo volvemos a tocar hasta el otro año. No, debería ser algo que podamos nosotros estar constantemente revisando y constantemente difundiendo para que haya un conocimiento y una realmente interacción con este tipo de actividades, con este tipo de reglas que se tienen que seguir. Entonces, la prevención no solamente es de un lado, sino es de toda la comunidad educativa. En el caso de un padre de familia le hable mal a un niño, bueno, ese es el caso que puede ir a través de la demanda, porque eso es violencia, pero no es violencia escolar, ¿ok? Porque el padre de familia no forma directamente
de parte de la comunidad educativa como tal. Pero si es algo que puede, si está violentado su derecho, puede ser denunciado a través de MUNA, puede ser, en este caso, a través de la línea 100. ¿Ok? Los tipos de violencia que podamos nosotros observar cuando hablamos justamente de qué, de un caso de un adulto hacia un estudiante. Pueden ser los siguientes: de tipo sexual, de tipo psicológico, donde entra también la parte de lo verbal. Recordemos esto, porque el tipo psicológico no solamente se va, el tipo psicológico, la forma principal donde podemos encontrar las manifestaciones o la manera en cómo una persona agrede psicológicamente a otros es a través de las verbalizaciones. Por eso es que de repente dicen, pero la parte verbal está dentro de la parte psicológica, porque es justamente lo que podemos observar a través de las gritos, humillaciones, amenazas, palabras, comparaciones, toda esta información que sale justamente el poder hablar y que comete en este caso el adulto frente al estudiante. De tipo sexual, comentarios con connotación sexual. Esos comentarios que tienen cierto tipo de doble sentido, propuestas indebidas, tocamientos indebidos. Y vamos a decir, no es que bueno, es que así yo me juego ya. Ese tipo de comentarios que puede ejercer un adulto a un estudiante con una connotación de doble sentido no es algo que sea parte del vocabulario que tiene que tener un adulto hacia un menor, ni mucho menos algo que tiene que estar enmarcado dentro de qué, dentro de un contexto educativo. Ese es un punto importante porque a veces nosotros como adultos, entre adultos y en contextos amicales, podamos nosotros permitir cierto tipo de comentarios o tomarlos como chiste porque son, ah, bueno, es la forma en cómo yo me dijo, ok, pero ese tipo de comentarios, ese tipo de chistes, no son y no deberían ser permitidos dentro del trabajo institucional porque no son parte de la dinámica ni mucho parte del vocabulario que se maneja en una institución educativa. Entonces, física, golpes, empujones, castigos corporales, todo lo que pueda ser una manifestación que podamos visualizar, en este caso de corte físico o que podemos ver en el cuerpo del menor frente a alguna situación donde pues claramente ha habido un castigo corporal, ha habido un golpe, un empujón y todas estas situaciones que se dan generalmente cuando hablamos de lo físico. Y la parte de la negligencia, que es justamente lo que veíamos con la parte de la omisión. Omisión de protección, es decir, yo como persona encargada de poder observar y poder tener un nivel de responsabilidad con mi grupo, evito poder en este caso, hacer que sus derechos se valgan o que sus derechos puedan ser activados. Por tanto, yo los dejo a su deriva o simplemente no hago caso ante las necesidades de mis estudiantes, lo que también genera esa sensación de punto de falta de atención ante el riesgo. Es decir, hay una situación de bullying, yo de la vista gorda porque no quiero meterme en problemas. Y esa misma situación es una situación de negligencia, por tanto es omisión. Y eso también es considerado un tipo de agresión por parte del adulto al estudiante. ¿Ok? Cuando se ignora al estudiante dentro del contexto se encuentra negligencia. Sí, me refiero a cuando se ignora al estudiante, es decir, se ignora que él está pasando situaciones problemáticas, pues eso está dentro de negligencia, pues omisión de protección. Una constancia de la conducta negativa. Claro, lo que pasa es que tengamos en cuenta que violencia, como marco referencial, como hemos visto, es una conducta reiterada. O sea, la parte del contexto de violencia se mantiene, conducta reiterada que tiene la intención de hacer un daño. ¿Ok? Entonces, si hay una situación particular que no se repite, es una aislada, es una agresión, lo cual tiene que haber un informe y una derivación y posiblemente un protocolo interno que se requiere. Pero si esto se vuelve reiterativo, pues justamente llama la atención. Pero es un punto muy importante. A ver, me dice, reportamos los primeros secuestros. Claro, tiene que reportarlo, pero no sé si se ve, porque eso tiene que tener una cierta cantidad de información. Si no, es un punto a poder también marcarlo y poder, en este caso, reportarlo internamente. Pero es un punto importante porque, como les digo, son parte de conductas que no deberían estar dentro de qué, de una institución educativa. Entonces, que haya una conducta relacionada con muchos chistes por parte de repente de la persona del kiosco, ¿no? Que ve a, a las niñas y dice, uy, está muy bonita, hijita, estás creciendo mucho, uy, cuidado, que ese tipo por así decirlo, comentarios chistosos que pueden ser como jajajajajaja para algunas personas son comentarios de connotación sexual que no deberían estar dentro de un contexto educativo. Y esto en reiteradas ocasiones pueden ser considerados violencia, porque son justamente de tipo sexual. Entonces, a la primera,
yo información que pueda escuchar, claro, hago mi reporte, hago mi informe respecto a lo que acaba de suceder, lo cual activa justamente las alertas respecto a lo que puede suceder. Pero es un punto muy importante porque ante la primera situación es muy probable que vuelva a suceder. Por tanto, ya podríamos estar como que yendo, visualizando un posible reporte en este caso. Que quiere hacer denuncia, este niega todo. Bueno, eso pues probablemente si hay una situación de violencia y este estudiante niega todo es porque hay una situación de amenaza, donde la situación de poder se mantiene mucho y el estudiante está siendo amenazado porque puede interpretar que ante la denuncia puede tener repercusiones mucho más complejas en su vida. Entonces ahí requiere mucho el trabajo de qué. Por eso es que es importante que cuando hagan la recopilación de información, la información relacionada a cada uno de las entrevistas en particular, se pueda trabajar lejos del agresor. Por eso la persona que va a entrevistar al estudiante tendría que tener un conocimiento de cómo poder hablar con el estudiante, pero el estudiante también puede entender que lo que va a hacer no va a perjudicarle su vida, sino al contrario, le va a ayudar a que evite situaciones relacionadas al bullying. ¿Ok? Eso es un punto que también tiene que ver con las entrevistas individuales. Esa persona debe sentir intimidad diciéndote que le van a hacer por información. Sí, puede ser que puedan suceder, pero aquí tenemos que basarnos a los protocolos de qué, los protocolos que están propuestos por el minero. ¿Ok? Entonces, eso es lo que manda aquí. Por más que te diga, no, me estás difamando, ya usted, señora, ha dicho verbalmente ese tipo ese tipo de situaciones, ese tipo de información, y no ha sido una vez, ha sido varias veces, entonces eso está tipificado como tipo de violencia como tal. Se activa el protocolo. Es mucho más importante a una amenaza por parte de un adulto con respecto a, en primer lugar, ¿por qué hace ese comentario? Si no es parte del esto. Por eso es que le digo, que yo estoy seguro que en el reglamento interno habla bastante del decoro y de qué, de las reglas que tiene que seguir cada miembro de la institución educativa. Entonces, si yo no extiendo ese reglamento interno, yo no extiendo esa manera de comportarse que tiene que seguir cada miembro de la institución, pues probablemente haya momentos donde hay este tipo de situaciones. Por eso es importante que también podamos a nivel preventivo poder extender este tipo de información para que no haya una suerte de, no, nadie me dijo, no, mentira. Sí está marcado, que no lo hayas leído es muy diferente, pero ahí está marcado y nosotros hacemos la difusión correspondiente. Por tanto, esto sí corresponde a una omisión por parte tuya. ¿Ok? Es válido como prueba la grabación de la conducta agresiva. Si tiene acceso a esto, sí es válido, porque es una fuente de testimonio, en este caso audiovisual. Ok, muy bien. Casos de tocamiento, cosas. El día del protocolo a seguir, cuando vamos a hablar de abuso sexual o en el caso de violencia sexual, lo vamos a hacer mañana. No voy a mezclar lo que estamos trabajando el día de hoy con lo del día de mañana, ¿ok? Ahí vamos a indagar un poco más con respecto al caso de acoso sexual, ¿ok? No te preocupes. Entonces, les doy el abrazo considerado tocamiento indebido. Y si un niño se encuentra triste y darle el abrazo es considerado con tocamientos indebidos, no. Sin embargo, tiene que tener mucho cuidado con la interpretación que pueden dar. Pero no, no es considerado tocamientos indebidos. Tocamientos indebidos se refiere a poder tocar partes que no son de libre acceso. O sea, cuando hacemos el tema y enseñamos educación sexual, reconocemos que hay partes que no pueden ser tocadas por ningún adulto, incluso cuando el niño está creciendo ni siquiera por los padres de familia. Y eso tiene que ver con las partes íntimas. O sea, a eso se refiere con tocamientos indebidos. O sea, usted no le va a dar un abrazo y le va a tocar la nalga, por ejemplo, ¿no? Si no, le puede dar un abrazo, muy bien, hijito, le toca el hombro o le toca la cabecita, que es algo que está relacionado justamente con la intención de poder dar un apoyo. Pero si va a tocar la nalga o va a tocar partes indebidas, ahí sí podemos estar considerados tocamientos indebidos, ¿ok? Entonces es mejor tocarlo. Sin embargo, es importante que, bueno, sí, como dice la maestra Iris, mejor no hacerlo. Aunque por eso mismo le digo, no depende mucho del contexto, pero si en el caso de su madre, su papá son muy reactivos, como decir, no quiero que toque a mi hijo, entonces lo más adecuado es que solamente cabecito nomás. No llegue al abrazo, como decir, uy, o chócale, o buscar otra manera de que el estudiante se pueda sentir mejor, para evitar situaciones que puedan ser malinterpretadas. ¿Cómo se procede si quien violenta al estudiante es el psicólogo colegio? Bueno, el psicólogo también forma parte del esto, también tiene que tener. Ahorita vamos a ver el protocolo de atención, no se preocupe. ¿Ok? Que es decir, caso de violencia en la inversa a los padres y estudiantes que forman psicológica hacia el docente. Bueno, en este caso no entraría dentro del caso de violencia escolar, sino tendría que tener mucha relación con caso de violencia en los padres y estudiantes y forma psicológica hacia el docente. Bueno, el docente tiene en este caso protocolos de trabajo o de poder tener respaldo por parte de sus directivos, ¿no? ¿Qué vas a preguntar con los materiales? Ah, ya, bueno, como bien les habrán dicho el día de ayer, bueno, el día lunes,
aquellos que estén inscritos en el curso y que hayan pagado su certificado tienen acceso a los materiales y las grabaciones de las clases. El resto de docentes pues pueden un poco como que interactuar conmigo, tomar la captura, no tengo ningún problema, y poder un poco indagar o escribirlo o tratar de, entonces, pero así los materiales específicos, todo lo que vamos a ver justamente tiene que ver con el hecho del curso como tal, como ya les explicaron el día lunes, ¿ok? Entonces, muy bien. Los protocolos actuales contemplan violencia por negligencia. Sí está contemplado dentro del CCD. Hasta la última revisión sí está contemplado dentro de violencia. Ok, eso es el caso de violencia, la forma. Entonces, sí, o sea, como le digo, el tema, como dice ya, la maestra Dislia me está ayudando bastante a poder contestar las preguntas de algunos docentes. Yo le agradezco excelente para poder continuar y no se nos... Dios santo. Pero ok, ok. Entonces, violencia física. Se puede considerar los comportamientos donde se hace uso de la fuerza contra el estudiante que puede causar dolor o daño. O sea, el mismo concepto, la misma conceptualización de violencia física en cualquier situación, que esté manifestado a través de empujones, golpes, jalones, lanzar objetos o castigos físicos. De repente en algunos colegios, de repente de corte rural, es mucho más común utilizar la reglita o era mucho más adecuado la regla, en este caso los San o estos cortes que tienen puntitas, como una forma de poder hacer prevalecer el castigo físico como una manera de castigo frente a las, a las malas conductas de los estudiantes. Ya, bueno, eso es violencia física. Que antes se haya permitido no significa que sea algo que sea aceptado hoy por hoy. Entonces, los tiempos cambian, se manera diferente. Eh, eh, Se maneja diferente para que puedan un poco conocer. Estimada maestra Amanda, ¿puede comunicarse con el grupo de SCADE, con los chicos de SCADE, para que le puedan dar información respecto a los precios de esto? Incluso el día de mañana va a haber también, de repente, si no es un día, si no le contestan, para que puedan comunicarse con ellos con respecto al curso, ¿ok? No podría decirle en este momento, pero ahí están los chicos de SCADE dentro del grupo, de repente ellos le pueden escribir de manera particular, o si no, en el grupo donde usted se ha unido, ¿ok? Entonces, eh, el ejemplo más concreto, que fue un docente que sacude a un estudiante para no obedecer. Un estudiante es como decir, te he dicho que aprendas, te he dicho que me estés escuchando. O sea, cuando ya pierde los papeles el docente y comienza a utilizar la fuerza física como una manera de poder generar, pues, calma dentro del grupo, pues eso puede considerar violencia. Entonces, puede ser que ustedes me digan, no, es que los tiempos han cambiado. Ya, los tiempos anteriormente correspondían a muchas variantes. Hay muchas dificultades y muchos nuevos retos, sí, pero lo que nunca estuvo bien fue justamente el uso de la violencia como tal. Que haya sido no tan regulada anteriormente no quita que eso haya sido una manera adecuada de poder educar. Ese es el punto principal. No porque el hecho de la violencia genera, pues, justamente heridas dentro de las personas que no se tratan. Y por eso vemos bastantes adultos que aparentemente son funcionales, pero en determinadas áreas tienen muchas reincidencias o muchos puntos que no pueden soltar, y se los digo directamente. Es un poco probable que un adulto pueda ir a un psicólogo para poder evidenciar toda esa problemática que ha podido sufrir de abuso físico dentro de su niñez. Y si tú le preguntas, no, yo quiero a mi papá, sin embargo, sus acciones distan mucho de sus palabras, porque hay una disonancia, porque realmente esa conexión que hubo con sus padres no es la misma que pudiera haber querido en una situación idónea. Entonces, hay muchas situaciones donde la violencia física, como manifestación de aquellos tiempos donde, entre comillas, era mucho más sencillo las cosas, se ha visto que ha marcado la vida de esos adultos y esos adultos se dirigen ante en este caso, sus hijos y las futuras generaciones de una manera particular. Entonces, es un punto importante. Entonces, es importante que también nosotros tengamos en cuenta ese detalle. Entonces, un ejemplo concreto que de repente una docente pidió cuando es vulnerar físicamente al estudiante es justamente sacudirlo, empujarlo, golpearlo, tirarle algo. Le tiro la tiza, le tiro la mota, o me enojo, esta es una porquería y tiro su cuaderno. Todo eso es considerado justamente como una suerte de violencia física. Ahora, si esto es reiterado, si es la manera que tiene el docente para poder estar constantemente relacionándose con los estudiantes, bueno, ya estamos hablando de un caso de violencia como tal. ¿Ok? Y les hace ranear por llegar siempre tarde. Bueno, eso puede estar considerado como también un tipo de violencia, pero es una estrategia un poco, ¿cómo se dice? Esto con respecto a hacerles ranear por llegar siempre tarde, como una estrategia ¿cómo se dice? Muy castrense, ¿no? Más enfocado en una educación un poco militar, ¿no? El tema de utilizar
situaciones y elementos físicos para poder tratar de generar una sensación de responsabilidad de los estudiantes. Es cuestionable, la verdad. No sabría poder decir si es considerado dentro de ahí como violencia física, porque directamente no es el auxiliar. Ahora, ¿sí, dónde sería violencia física si es que el esto, cuando ellos se están raneando, los golpea o los avanza o le dice, oye, avanza y los patea? Ahí sí es violencia física, pero la estrategia como tal es una estrategia un poco más antigüita, ¿no? Pero tiene, por eso tiene sus matices, por eso le digo, pero, creo que no sería como tal, la estrategia como tal no, pero lo que pueda suceder al momento de realizar la estrategia, ahí podemos cuestionarlo como violencia. Por eso digo, o sea, si que los empuja, les echa agua o de algún modo otro genera algún tipo de resistencia, porque así se tiene que hacer según lo que pueda decir la educación castrense, no sería lo adecuado porque sí estaríamos hablando de violencia. Pero la estrategia como tal no lo consideraría yo, a menos el corte personal, como un hecho de violencia como tal, sino una estrategia militar, como dicen, ¿no? Ok. Los castigos generan o lazos pues porque los docentes los permiten. Ya, ese es un punto muy importante, porque ahí el auxiliar tiene que tener en cuenta de que también es parte de la institución educativa. Por tanto, si el docente da, en este caso, la capacidad al auxiliar de jalarle la oreja al estudiante, quien se va a llevar justamente la denuncia o probablemente la separación o probablemente el reporte va a ser el auxiliar. Entonces, el auxiliar también tiene que tener conciencia que es parte de la institución educativa, no solamente es el docente. Por eso es que solamente cuando hablamos miembro de la institución educativa, docentes nada más, directivos, no, ya hemos visto que son todos, por eso este conocimiento es importante que lo tengan en cuenta, ¿ok? ¿Qué pasa si los docentes son abusados? Ya, bueno, ahí sí justamente una actuación por parte del UGEL en el entorno legal. Ahí la maestra estaba compartiendo en ese punto. Castigo físico mediante contenido del docente. Ok, entonces, ya, miren, ese es el tema. Ya con la actualización de la regla, entonces no está permitido. Entonces, ese tipo de actividades no son permitidas, ¿ok? Muy bien. Violencia psicológica. Se puede considerar las conductas que humillan, desvalorizan y generan miedo en el estudiante, manifestando a través de qué? Ridiculizaciones públicas, donde sacas al estudiante al medio y haces uso de tus palabras y de todo tu vocabulario, ¿para qué? Para poder ningunearlo, hacerlo sentir menos por su dificultad en un área en específico para poder, no sé, responder a tus necesidades. No hizo la tarea. Mira, acá tenemos al burro que no hace la tarea, que siempre llega tarde. Ya, ese tipo de cosas son ridiculizaciones públicas que justamente buscan no poder generar un cambio en el estudiante, sino hacerlo, en este caso, a través de la humillación, a través de la vergüenza, poder intentar hacer que genere un cambio. Es una estrategia que antes, muy antiguamente, utilizaban, mal enfocada, que ahora es considerado violencia. Las etiquetas, no sirve, eres problemático, eres un inútil y tantas otras eh, información peyorativa que puede utilizar el docente o la persona, en este caso el adulto, para poder dirigirse ante un estudiante. Las comparaciones humillantes. Este de acá no hace nada, es un burro, no va a hacer nada en la vida, está simplemente acá, va a salir del colegio, se va a ir a la cárcel, va a comenzar a robar, pero él puede tener futuro. Esas comparaciones que tienen justamente cierta manera de dirigirse ante los estudiantes utilizando adjetivos o palabras que son ofensivas, también son consideradas. Amenazas académicas, cuando ya comenzamos a utilizar el tipo de, para yo generar una sensación de respeto, una sensación de que me hagan caso, comienzo a decir, te voy a bajar punto, te voy a jalar. ¿Por qué? Porque yo decido, porque yo soy el docente, porque aquí yo mando. Todo eso también es considerado violencia psicológica porque está atentando contra eh, su libre derecho de un espacio sin violencia. La exposición innecesaria del estudiante, cuando esta información sobre las características, sobre la manera de cómo es que yo lo hago y lo extiendo a otros lugares. Y esto pasa porque muchas veces, a veces se toma en cuenta como algo normal. ¿En qué sentido? Cuando los docentes utilizan, y yo eso lo he visto más en docentes, como ejemplo, un estudiante en particular, un estudiante, los docentes tienen más de un grado, utilizan más de una sección, utilizan el ejemplo del estudiante del primero A en el salón de primero C. Y la forma en como, sí, pues, no sé, acá Sánchez del primero A, la verdad, chicos, es un cero a la izquierda. Llega tarde, no hace la tarea. Yo, la verdad es que ese chico yo lo veo de acá saliendo del colegio, acá en la calle, ahí pidiendo limosna. No va a hacer nada en la vida.
Y esto no lo dijo en el primero A, porque por si decirlo en primero A es considerado violencia, lo hacen en el primero C. Entonces, ¿qué hizo? Expuso innecesariamente al estudiante, lo humilló, lo ridiculizó públicamente. Y es como, pero bueno, es que lo estoy haciendo para que ellos puedan, no sé, ser mejores. ¿Ya de qué forma yo estoy buscando que mis estudiantes en general sean mejores utilizando y ridiculizando a uno en particular? Por cualquier tipo de características que pueda tener, por no haber presentado una tarea que yo considero importante, porque son mis estándares, ya. Eso es una forma de realmente poder enseñar totalmente en desacuerdo. Por tanto, eso pasa bastante. Y te lo digo porque ese tema de la exposición innecesaria lo he escuchado. Y no solamente lo he escuchado aquí, sino también en distintos lugares, en este caso dentro del Perú, porque en un tiempo me permitió, gracias a Dios, pude trabajar en la selva y ahí es donde más escuchaba justamente este punto de acá. Esto, ridiculización pública y exposición necesaria del estudiante, como una suerte de buscar que los otros estudiantes tomen conciencia, pero no es la manera, no es la manera. Hay muchas maneras de poder trabajar justamente, de poder buscar que los estudiantes tengan conciencia. Y en todo caso, poder utilizarme a mí como un ejemplo, que sería un poco mucho más adecuado que utilizar a un estudiante particular. Exposición, ejemplo, decir eres inútil o nunca aprenderás, la autoridad no justifica el maltrato. Dejarlos, te digo, ¿qué estrategia considerar? Vamos poco a poco, las estrategias van en la parte final, no se preocupen. ¿Ok? En ese ejemplo de exposición necesaria debe reportar si se ve o primero se ve realizar su informe. Primero realiza el informe de dirección y luego reporta si se ve si es que esto es reiterativo. Pero lo más probable es que sí sea reiterativo, porque un docente que utiliza esta estrategia como forma de poder exponer a los estudiantes, pues es más probable que sea algo que constantemente lo hace. No es que, o sea, vamos al hecho. ¿Cuáles son las estrategias adecuadas para tratar de evitar las tecnologías que son consideradas como violencia psicológica? ¿Cuáles son las estrategias adecuadas para... Ahorita vamos a ver estrategia, no se preocupe, pero principalmente es utilizar un lenguaje que no sea peyorativo, ¿no? Para las características, la forma como yo me comunico con los estudiantes es importante que yo no evite esa terminología que eso es considerada violencia psicológica. O sea, vamos al hecho de decirle a un estudiante es un inútil, en ningún contexto es algo positivo, ni debería ser utilizado. Entonces, eso, sacando ese tipo de adjetivos, de términos que no son adecuados, pues tenemos una relación directa con mis estudiantes, ¿no? Dejarlo fuera de las primeras informaciones de maltrato psicológico, sí, efectivamente, porque está, en este caso, violentando su derecho a la educación y también a poder formar parte de actividades académicas. Eso, o sea, hay una ley que específicamente me marca en eso que acabas de decir, maestra Andrea. Eh, ¿Cómo controlar, maestra, la conducta de los estudiantes? Bueno, ahí vamos a ver las estrategias. Espérense un poco. Tenemos que, ya hemos dicho que hemos visto, es la tercera vez que estamos ya viendo. Vamos primero de la parte teórica y luego vamos a la práctica. No se me desesperen. Tenemos tiempo. La violencia sexual, que es otro punto importante. Se puede considerar las conductas de naturaleza sexual inapropiadas hacia el estudiante. Es un punto muy importante que mañana que vamos a hablar del la cápita específicamente de violencia sexual, vamos a indagar muchísimo más en este punto, pero es importante que lo tengamos en cuenta porque cuando hablamos de violencia sexual dentro de una institución educativa, de un adulto a un estudiante, se activa el protocolo de la denuncia. Entonces es importante. Podría leer fuerte lo que responden. Ya, ok, voy a tratar un poco de ampliar un poco más. Es que a veces responden, hay una pregunta muy larga y entonces lo leo rápidamente. Ok, voy a tratar de hacer esa respuesta, de leerlo más fuerte y luego podéis contar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, manifestando a través de comentarios sexualizados, insinuaciones, contacto físico indebido y acoso por cualquier medio. Y al referirnos por cualquier medio nos estamos refiriendo específicamente a qué? Al acoso que se puede dar a través de los entornos digitales o también el entorno físico, ¿ok? Ese es un punto que tenemos que tener en cuenta porque muchas veces como ya hemos visto, el tema de los comentarios sexualizados o los comentarios en dobles sentidos no son algo que te tienen en cuenta, no son algo que los adultos digan, pero esto no es acoso, esto no está mal, esto no está, eso es parte de cómo yo me comunico. Eh, Después contesto esta pregunta. Eh, Es algo que no pasa, no, es parte, no es parte de la comunicación que tendría que tener una persona adulta dentro de un contexto educativo, por tanto, sí puede estar considerado como un hecho de violencia. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ese es un punto muy importante. Las insinuaciones, que también son parte principal que podemos nosotros encontrar cuando
un adulto pues tiende a tener cierta cercanía o sea, una cercanía mucho más perenne con un estudiante en particular. Si bien nosotros tenemos que ser guías de y velar por la integridad de los estudiantes, no puede haber un acercamiento porque esto puede tener cierta situación problemática para los adultos como tal, puede ser malinterpretado si es que ustedes no tienen ningún tipo de intención, ¿ok? Nosotros tenemos que reconocer cuáles son nuestros límites como adultos y como docentes o como miembros de la institución educativa en nuestra relación con los estudiantes. A ver, yo les voy a dar un punto porque la otra vez en el curso me hicieron la pregunta al respecto. ¿Y qué pasaría con los tutores que por querer ser amigos los estudiantes los agregan a WhatsApp o están hablando con ellos a alta hora? Ya, esas son conductas que no tendrían que estar porque claramente tú no estás siendo amigo del estudiante al que tú quieres orientar. Y tu relación directamente con él tiene que limitarse específicamente al horario de educación que tú has sido designado durante el tiempo, tanto mañana, tarde, lo que pueda hacer, pero fuera de los mismos, no, porque tú eres un adulto. Entonces tienes que tener cuidado con respecto a la manera en cómo tú buscas acercarte al grupo con el que estás trabajando, porque puede ser considerado algún hecho y puede ser malinterpretado. Puede que tu intención no sea tener o algún tipo de insinuación o un comentario sexualizado, pero puede ser malinterpretado porque está siendo un adulto en relación con un estudiante menor de edad. Entonces es un punto importante que tengamos nosotros en cuenta, ¿ok? Ese es el que docente de Facebook a sus estudiantes no es lo más adecuado, porque puede generar ciertas dificultades. Y vamos al hecho, vamos al buen punto. Son libres de poder hacer cualquier tipo de conducta, o porque, a ver, hay una regla que puede decir, que lo marco yo principalmente. Puedes hacer todo lo que tú quieras, pero todo lo que tú puedas hacer puede ser pasado por algo malo, ¿ok? Puede que lo que hagas no rompa una ley directamente, no te ponga en una situación peligrosa directamente, pero puede ser malinterpretado. Y ahí viene justamente la dificultad. ¿Por qué un docente tendría agregado a WhatsApp? ¿O por qué un docente tendría un grupo privado con unos estudiantes? ¿Por qué un docente tendría agregado a sus redes sociales a sus estudiantes? Entonces, esas situaciones pueden ser malinterpretadas y pueden tú generarte problemas dentro de tu trabajo o tu permanencia con el mismo o tu trabajo en el futuro. Entonces, no por querer ser amigo de, vas a tener que limitar o poder hacer la vista gorda a lo que responde a tu manera de cómo dirigirte, porque independiente de cualquier situación, tú sigues siendo un adulto y tienes una labor, en este caso, de educar y poder guiar a los estudiantes. Entonces, tienes que ser consciente de ese detalle. Entonces, hay maneras de poder acercarse a ellos. Entonces, ese es un punto que tenemos que tener en cuenta. Claro, no es ético. Y lo mismo también yo como psicólogo no puedo agregar a mis pacientes. ¿Por qué? Porque son pacientes, por tanto, la visión y la dinámica que yo mantengo con ellos es de consultante terapeuta, más no de amistad. Entonces es un punto muy importante, al menos dentro de los psicólogos, lo que podemos decir con respecto a la ética profesional que manejamos. Lo mismo también hay que manejarse a los adultos como tal, porque te puedes poner en un problema. Y ese problema puede incluso agravarse y luego dices, es que yo no hice nada, ya, pero no hiciste nada, pero te pusiste en una situación que no era la más adecuada. Y es un punto que tenemos que tener en cuenta, ¿ok? Entonces, mensajes con contenido sexual o tocar al estudiante sin consentimiento puede ser considerado un hecho de violencia sexual. Entonces tengamos que tenerlo en cuenta cuando esto se va de manera reiterada, ¿ok? Y al hablar de violencia sexual o todo lo que tiene que ver con la sexualidad, es un delito que puede tener y activar los protocolos como vamos a ver. Luego, el punto de violencia por negligencia, que se puede considerar a la falta de cuidado o atención a las necesidades de los estudiantes. Puede ir y consultar directamente al UGEL, maestra, con respecto a lo que dice, si yo me puedo quejar con respecto a la violencia, o incluso decirlo directamente hacia los directivos que pueden, en este caso, proteger tu integridad con respecto a la dinámica que puede estar manejando. Cuenta pasaje de su vida privada sexual de algunos estudiantes con... Eso puede estar considerado a justamente exposición al estudiante. Y eso sí, bueno, con lo que dice la maestra Cecilia, no está puesto acá en violencia, pero sí está considerado dentro de cómo se llama, del punto de violencia sexual,
el exponer a los estudiantes, voy a luego, si el maestro cuenta pasajes de su vida privada sexual a estudiantes, se considera violencia ya. Un punto de cuando hablamos de violencia, lo vamos a ver mañana, es justamente violencia sexual, es justamente exponer a los estudiantes a contenido sexual sin su consentimiento. ¿Y esto qué quiere decir? Que yo les cuente pasajes de puntos sexuales, les muestre videos pornográficos y imágenes pornográficas, todo eso también es considerado un hecho de violencia sexual porque estás exponiendo a un estudiante algo que no corresponde a tu manera de poder enseñar. Entonces, si ese tipo de querer buscar tener cercanía con los estudiantes al contar mi vida privada en hechos particulares no es una manera adecuada de poder generar cierto nivel de confianza y es un punto muy importante si es que esto se repite porque puede llegar a generar complicaciones mucho más grandes. No está prohibido tener, está prohibido contacto sexual y los estoy conociendo contacto. Ya, a ver, soy psicólogo educativo y creo que debe aclarar sobre el contacto virtual. No está prohibido tener contacto virtual, está prohibido contacto. Ya, es que no es dicho que esté prohibido, pero estoy diciendo que te puede poner en una situación problemática. ¿Por qué? Porque se puede tener y se puede prestar a malinterpretaciones. Como les dije, yo no estoy prohibiendo nada, no es algo que esté prohibido, porque puede que hagas tú un montón de cosas que no rompan las leyes, en este caso, leyes penales, pero te puede poner en una situación complicada. ¿Y por qué te quieres poner en una situación complicada? Por evitarte algo que puede justamente ser malinterpretado. O sea, o sea, no me voy a exponer al peligro simplemente por el hecho de decir que quiero yo hacer, generar este tipo de cercanía con mis estudiantes. Y en todo caso, si tiene que tener una cercanía virtual, puede hacerlo a través de los padres de familia, no a través directamente con el estudiante. Es una forma mucho más adecuada de poder un poco relacionarte en los entornos digitales. Es un punto que tenemos que tener en cuenta. O sea, a ver, ustedes pueden hacer lo que quieran, por eso estamos en un curso para que ustedes no se de punto. Por eso, justamente, por eso, no busquen ponerse en situaciones que los puedan malinterpretar. Por eso ese es el punto. No es el punto que les está tocando, ¿no? No está prohibido, pero no se pongan en situaciones que los pueden complicar porque de ahí es una bola que se puede incluso poner y magnificar mucho. Porque vamos al hecho, yo le pongo directamente, estábamos en una era donde la utilización de la IA para los fines que no son éticos es muy utilizado. Usted no sabe que puede ser víctima de ¿cómo se llama? Una modificación de un chat en particular donde usted lo pone en una situación problemática que le puede generar problemas. Todo empezando, ¿por qué? Porque agregó a su estudiante en particular cuando no tendría en un hecho general que tener que agregarla. ¿Ok? Entonces tenemos que tener en cuenta un punto importante con respecto. No nos pongamos en situación de peligro, nos podemos exponer a situaciones más complicadas. ¿Ok? Ok. Entonces. Sí, por ahí es complicado, les digo, directamente. Ustedes pueden visibilizar en Internet todos los usos que le dan a la IA y eso es algo que también trabajamos, que trabajo, entonces con más razón hay que tratar de evitarnos ponernos en situación que más dañada más tarde nos pueden dañar y que ustedes lo han dicho. ¿Qué pasa si la denuncia es falsa? Ya, bueno, la denuncia puede ser falsa y todo lo relacionado, pero hasta que se pueda probar la veracidad de los hechos, la veracidad de la información, pues pasa un proceso. Y en ese proceso yo, siendo adulto, soy separado de la institución, como vamos a ver en la ruta que justamente ejerce de cuidado o atención a las necesidades del estudiante, manifestado a través de ignorar situaciones de riesgo. El estudiante está pasando por una situación de riesgo, yo la ignoro, definitivamente no tomo interacción en la situación en la que está pasando. Por tanto, esta puede generar un montón de consecuencias que pueden llevar a que podamos tener dificultades. Entonces, eso es considerado omisión. Si el estudiante está pasando por un problema relacionado a las agresiones y yo simplemente lo dejo por ahí, pues eso también considera omisión porque estoy evitando tener atención a sus necesidades. Entonces, desatender las necesidades educativas también es importante porque eso también puede ser considerado negligencia por de mi parte. Aquí, que de repente es el ejemplo mucho más común al hablar de negligencia. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta que dependiendo de la manera en cómo yo pueda pensar que si yo me meto voy a generar más dificultades a mí o me voy a poner en problemas con mi colega o voy a poner en riesgo de repente mi permanencia en determinada área porque es lo que voy a hacer, no está bien ya. Primero que nada, mi visión tiene que ser cuidar a los estudiantes, evitar el riesgo de los estudiantes más allá de mi relación amical con mi colega de turno, que puede ser mi amigo, puede ser mi colega de años. Entonces, es un punto que tenemos que tener en cuenta porque yo también puedo
estar metido en este problema porque si se demuestra que dentro de la situación de violencia yo omití negligencia, por tanto, también puedo ser denunciado, también puedo ser reportado. Y eso es un proceso que muchas veces por evitar problemas me puedo meter en muchos más problemas. Y más aún en estos puntos cuando hablamos de violencia como tal. ¿Ok? Es mejor no hacer las cosas buenas que parecer malas. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, señales de alerta que podemos interpretar de manera general. Podemos generar, ¿cómo se llama? Con respecto a las señales de alerta, el miedo o rechazo a asistir a clases, que es una señal de alerta muy común cuando vemos algún tipo de agresión, que no solamente lo vimos el día de ayer cuando hablábamos de lo que vendría a ser violencia, eh, bullying entre estudiantes, sino también es algo que puede darse en el caso de que un estudiante está siendo violentado por un adulto. Ese miedo a asistir a determinada clase en particular o en su general a asistir al colegio. Esos cambios bruscos de conducta que habíamos visto, que es una conducta que va realizándose de forma adecuada y pum, de un momento a otro cambia, que muchas veces está un poco más ligada que a los casos de violencia sexual. Porque el proceso de un niño que ha sido violentado sexualmente por un adulto o por cualquier persona en particular, pues cambia mucho la manera en cómo ellos pueden dirigirse ante las actividades y su cambio brusco en su conducta o en su manera de relacionarse con los demás se hace muy notorio. La ansiedad o miedo ante un adulto en particular. Está feliz, está jugando y se acerca, no sé, en este caso el personal de limpieza y el estudiante inmediatamente se pone o se retrae o se pone en una sensación de estar visiblemente teniendo miedo. Hey, eso no era común, eso es algo que no estaba presente. ¿Qué pasó ahí? Hay algo que está sucediendo, es una señal de alerta que tengo que tener en cuenta. Las marcas físicas repentinas. De la nada comienza a llegar con ciertas marcas, ciertos golpes, ciertos moretones o ciertas maneras de poder caminar o comportarse que antes no estaban presentes, que pues muchas veces estas marcas físicas no son en lugares que son visibles, sino son en lugares que claramente no van a ser tapados por la ropa, pero igual generan cierto malestar al estudiante al sentarse, al pararse, al hacer cierta actividad. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta si nosotros vemos un cambio en la dinámica, en la psicomotricidad de un estudiante en particular, o marcas que antes no estaban presentes y que al momento de preguntar no tienen una explicación. Porque puede que tenga un arañazo, porque, es que mi se estaba jugando con mi perrito y mi perrito, mi gatito me arañó porque le hice, ok, es algo particular, es una situación aislada. Pero vemos un arañazo, un golpe, un moretón o un hematoma y le preguntamos, ¿qué pasó? No mismo. O sea, su respuesta no me convence, su respuesta no corresponde a una situación que puede ser común en un niño que está aprendiendo, jugando e interaccionando con un montón de cosas. Entonces, eso también es algo que tengo que tener en cuenta. Estudiantes desprotegidos, donde el docente no tiene ningún tipo de interés por velar por sus necesidades. Todo lo que les pueda pasar no le interesa y por tanto no tiene ningún tipo de interés o empatía por lo que el estudiante esté sucediendo. Por tanto, eso también se puede visualizar. Silencio excesivo dentro del ambiente, es decir, ese estudiante que no habla para nada, que puede estar asociado con una señal de alerta a muchísimas cosas, pero también es una señal de alerta en este caso de un estudiante que ha sido violentado por un adulto. Problemas en el aula que se repiten sin respuesta. Es decir, vemos una situación problemática de bullying que se dio en marzo, se activó todos los protocolos y en julio nuevamente esa aula tiene. Entonces ya no estaríamos hablando de, en este caso, de que no se reportó, no pasó esto, que el tema, ¿no? Sino que probablemente estamos hablando de una omisión por parte del docente a poder seguir los protocolos de seguimiento y realmente tener una cultura de prevención. Porque una vez que sucede, obviamente hay todo un mecanismo de seguimiento y hay estrategias inmediatas, trabajo directo con el que se puede estar intentando trabajar. Y ahora no me van a decir, es que no es la culpa de los... Ok, en el primer punto te le puedo entender, pero luego del primer punto al segundo, donde yo comienzo a aplicar estrategias a poder mejorar mi clima escolar para evitar situaciones futuras como suerte de prevención, y nuevamente vuelve a pasar, es porque algo no estoy haciendo bien y eso puede ser considerado omisión. ¿Ok? Tengámoslo en cuenta como una señal de alerta. La vergüenza o el temor a participar. No quiero participar, no quiero hablar porque si digo algo y me equivoco, es un tonto, este no sabe, ¿para qué hablas? Mejor quédate callado. Y todo este tipo de conductas humillantes o de respuestas humillantes que puede recibir por parte del docente hacia el estudiante, también puede verse como esa vergüenza o ese temor a participar.
Porque la vergüenza la podemos entender como de repente mi forma de querer lidiar con las cosas que me he equivocado y en algún momento alguien se rió y eso puede generar cierto nivel de vergüenza, pero el temor como tal a participar ya es una señal de alerta muy llamativa de que algo ha sucedido en una situación justamente social que tiene que el mismo corte participativo donde ese estudiante ha recibido una respuesta sumamente inadecuada que le ha generado pues esta idea de que si yo participo va a pasar algo malo, entonces mejor no quiero hacerlo y cuando me obligan, porque en algún punto tengo que participar, me genera esa sensación de ansiedad o ese miedo que puede estar asociado justamente a una situación como tal de violencia. Y la incomodidad extrema con el adulto. Algunos estudiantes no han sido violentados, pero sí encuentran que los comentarios, la cercanía o incluso la presencia de determinado adulto es incómodo. Y no es porque el estudiante haya sido directamente violentado, sino que ha visto algo, sabe algo. Y muchas veces podemos preguntar, ¿por qué te sientes incómodo ante esa persona? No, es que yo le he visto que la otra vez estaba en su celular, estaba viendo una película pornográfica, por ejemplo, ¿no? O estaba viendo videos, o incluso hizo un cierto comentario a mi amiga y la verdad es que no me agrada esa persona. Ah, ok, es una señal de alerta. Tenemos una persona que está teniendo conductas que no son propias del ambiente educativo. Entonces, la incomodidad, mucho más allá del miedo, o mucho más allá en este caso, el miedo que puede sentir ante un adulto, también es una señal de alerta que tenemos que tener en cuenta, porque un estudiante como tal no se incomoda ante un adulto en particular por de la nada, sino algo ha sucedido. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta como señal de alerta. Entonces, una consulta hay directores que agregan estudiantes de nivel secundario, pero en parte, ¿qué son los órganos de seguimiento? El seguimiento lo realiza en este caso el representante del Comité de Gestión de Convivencia, perdón, el representante del Comité de Convivencia Escolar, que es el que hace el seguimiento dentro de la plataforma. Estudiantes de nivel secundaria por parte de psicología. A ver, una cosa, hay directores que agreden a estudiantes en nivel secundaria, pero por parte de psicología trato que el docente no sea perjudicado y que el estudiante lo quisieron cambiar de colegio. ¿Cree usted que fue lo correcto? No, para nada. Porque es un caso, o sea, como les dije anteriormente, ¿qué es lo que sucede cuando uno sube a plataforma? Y esto es una mala praxis por parte de ciertos directivos. ¿Por qué? Porque el reportar una situación en la plataforma así se ve, ¿qué es lo que hace? Da visibilidad al UGEL que en ese colegio hay casos relacionados a violencia. Lo que significa que ese colegio tiene que tener un protocolo y tiene que tener un equipo y tiene que tener maneras de poder trabajar la prevención. Y muchas veces no hay esto. Entonces, como no hay esto, lo que al directivo le conviene es que no se pueda mostrar y que todo pueda ser manejado, ¿por qué? Por lo bajo, sin llegar a la parte de registro. Sin embargo, esa es una omisión, claramente, porque estamos vulnerando los derechos del estudiante. Entonces, lo que usted me comenta no fue lo más correcto. Porque prácticamente, si el docente es aquel que ha cometido constantemente ese tipo de faltas, pues tiene que recibir su reporte para poder tener el trabajo de seguimiento y las medidas correspondientes. Ahora que lo quieran hacer de otra manera y que quizás por el hecho de decir, yo tengo que hacer caso a mi directivo, bueno, hay cosas donde yo tengo que hacer caso de acuerdo a mi TDR, de acuerdo a mi manual de funciones, pero hay otras donde tengo que priorizar. En este caso, cuando hablamos justamente al docente, al estudiante, porque mi foco principal es la protección del estudiante como tal. Ok. Con el trabajo que hicieron para psicología, para disciplinario y el comité de seguimiento conductual. Ok, es un colegio bastante estructurado por lo que veo, entonces cada uno debe tener sus funciones específicas con respecto a cada punto de salir del esto. Genial. Si hay más estructuración con respecto a los departamentos dentro del colegio, pues permite que las funciones no se puedan un poco minimizar o que estas funciones queden en el aire, ¿no? Al contrario, pueden realmente realizar funciones y les permiten tener una actuación mucho más amplia, ¿no? Es un punto muy importante, ¿no? Depende mucho de la dinámica de cada colegio, ¿no? A veces los colegios particulares tienen mucha más posibilidad de poder tener muchos más puntos cubiertos y algunos también colegios estatales también tienen la misma, pero hay otros que no tienen ni siquiera un departamento. Entonces, requiere mucho de que tengan en cuenta cómo poder actuar, pero mientras más profesionales haya, va a haber un trabajo mucho más interdisciplinario, lo que va a permitir
poder tocar muchos más puntos y hacerlos de manera constante, que eso es un punto importante. Le felicito al profesor Brian, que tiene justamente toda esa cantidad de profesionales dentro de la institución educativa para poder trabajar las distintas índoles que pueden aquejar la institución como tal. Nivel de comunicación sobre el caso, depende de la gestión que... Sí, efectivamente, hay colegios que consideran por ejemplo, consideran importante psicólogo y un, ¿cómo se llama esto? Asistente social. Mientras que otro colegio, de acuerdo a la gestión del director, dice, no, asistente social no, solamente psicólogo. En otro que sí, terapeuta del lenguaje, depende mucho, ¿no? De la gestión de cada uno y de que pues puedan ahí lucharla para que la plaza no se vaya. Ok, entonces, ¿cómo actuar ante una situación de violencia? Hemos visto que la violencia ejercida por el adulto en la escuela vulnera los derechos del estudiante y debe ser reportada y atendida siguiendo los protocolos establecidos por la Minedu. ¿Ok? La violencia tiene que ser reportada. Cuando se ha suscitado un hecho de violencia, tiene que ser reportada dentro del CICB. Y esto activa los protocolos mineros. No es algo que digamos, no, es que voy a ver. En el caso de un adulto hacia un estudiante, no se maneja como un conflicto escolar. No se maneja solamente como voy a escribir un reporte y ahí se queda. O voy a tratar de mediarlo solamente en el ambiente privado. Es decir, lo voy a llamar acá a la dirección para que firme un consentimiento de que tiene que portarse mejor, le voy a hacer un memorando o un, qué sé yo, distintas estrategias que puedo pensar que es las más adecuadas dentro del entorno interno. Cuando hablamos de violencia, cuando el hecho ya es violencia de un adulto a un estudiante, sí se tiene que activar la ruta de atención especial, que tiene que ver justamente con la comunicación directa con la UGEL y se prioriza como punto principal la protección del estudiante. Por eso yo les decía, es mucho más importante priorizar al estudiante que priorizar mi relación con mis colegas o con mis amigos dentro del contexto educativo para evitar que ellos se metan en problemas. No. Entonces, lo ideal es priorizar al estudiante. Entonces, ¿qué principios, al igual que los principios que veíamos el día de ayer, al momento de activar la ruta de atención, era interés superior por el niño? El foco principal es mi estudiante, mi niño. Tiene que haber una confidencialidad con respecto a lo que está sucediendo, porque el hecho de extender la situación problemática lo único que hace es exponer al estudiante de forma innecesaria. ¿Ok? Es un punto importante. La confidencialidad es lo que nos permite poder tener un proceso sin interrupciones o sin elementos externos que no puedan ayudar a que se pueda llegar a un seguimiento y un proceso de trabajo de lo más adecuado. No revictimizar, como habíamos visto, la revictimización, esa situación donde se expone de forma reiterada al estudiante o a la persona violentada a los hechos traumáticos o tratar de revivirlos de alguna otra manera para poder intentar generar un mayor nivel de información constantemente. Eso lo podemos nosotros tratar de tener el testimonio de una manera ideal en un punto, en una sola vez, y no estar constantemente que, mira, el profesor quiere saber, no, el otro. Entonces eso también pues genera mucha problemática porque eso dificulta al estudiante como tal a poder pasar el proceso de olvidar la situación problemática o la situación de violencia en la que se ha visto envuelto. La actuación tiene que ser inmediata. No es solamente decir, ah, bueno, vamos a esperar. No, cuando ya está tipificado el hecho de violencia, tenemos que actuar de manera inmediata y debe ser debido proceso para todas las partes. Es decir, tiene que haber un proceso adecuado al momento de seguir la ruta de acción. Entonces, la ruta de acción que es propuesta, en este caso, por la Minedu, cuando hablamos de un hecho de violencia de un adulto a un estudiante, es decir, de un adulto a un menor de edad, lo vamos a decir así, es como primera instancia la protección del estudiante. Cuando se ha tipificado este hecho, el segundo punto, o quizás el principal, porque la protección del estudiante es inherente a la situación, es la separación preventiva del presunto agresor. De acuerdo a los protocolos de Minedu, se tiene que hacer una separación preventiva del presunto agresor. ¿Para qué? Para que no haya una situación de exposición y que justamente como medida de protección, la persona que ha agredido tiene que estar separada del ambiente escolar para evitar otra futura situación de agresión a otro estudiante o al mismo en particular. Entonces es un punto importante, por eso les decía, toda acción u omisión puede ser considerada violencia. Y si nosotros somos, en este caso, personas que han sido señaladas como las presuntas agresores por omisión, nosotros vamos a vamos a atravesar este proceso. Entonces es importante lo que tiene aquí, lo que contestó el director.
Ah, ok. Entonces, es un punto importante. Por eso es que cuando creo que colocaron en el chat, las auxiliares hacen este tipo de castigo físico por orden de la docente. Ok, quien se va a llevar justamente el proceso es la auxiliar, por ser la agresora principal dentro de esta situación. Entonces, es como decir, arriesgar tu trabajo por seguir normas o estrategias que no son adecuadas al momento de trabajar con estudiantes. Entonces, hay un proceso de comunicación interna. La comunicación interna justamente tiene que ver con poder evaluar y poder ver qué es lo que está sucediendo y de algún modo u otro poder también activar los mecanismos que te van a pedir dentro del CICB, toda la información que tiene que estar colocada en el CICB al momento de registrar. Como ya hemos visto, un hecho de violencia se registra sí o sí. Entonces, el CICB nos va a pedir que llenemos una cantidad de información relacionada a la situación de violencia que ha podido haber sucedido. La comunicación con la UGEL como siguiente paso, que es importante para poder tener un seguimiento mucho más adecuado y que la UGEL, de acuerdo a al tipo de situación de violencia, pueda activar las instancias externas si correspondieran. ¿Y cuáles son las instancias externas? Ahorita lo vamos a ver. Por eso es que la UGEL es la que se encarga de poder realizar esa comunicación con los entes externos, dependiendo del tipo de, en este caso, de violencia que se ha podido registrar en el CICB. Y luego viene la parte de seguimiento, que es justamente a la par cuando se registra el CICB y se dan el tiempo adecuado para poder llenar y poder realizar la investigación interna y todo lo relacionado a la recopilación de información con respecto al hecho de violencia que hemos visto suscitado en ese momento, que puede ser alguno de los tipos que hemos visto anteriormente. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso. Porque muchas veces, como les digo, no solamente por nuestra acción podemos estar y ser, en este caso, considerados un agresor, sino también por nuestra omisión. Y eso es incluso peor porque prácticamente estoy evitando poder evitar valga la redundancia, una situación problemática a un estudiante por mi miedo a querer participar o mi miedo a quedar mal con mis colegas y tantas ideas que pueden generarme yo para evitar estar presente o poder apoyar o poder generar la protección del estudiante de forma adecuada. Entonces es un punto importante porque aquí cuando hablamos de la ruta de acción ya no hablamos solamente de una forma de poder evitar que se quede en un enfoque de reestructuración, en un enfoque justamente formativo, reformador, sino ya hablamos de acciones que tienen que ver justamente con el hecho de incluir las medidas penitenciarias si son necesarias. Importante, la derivación puede ser obligatoria y esta derivación de acuerdo cuando hay tipificado un delito, si hay un indicio de delito, es decir, la situación de reporte al seguimiento, el trabajo constante, ya se puede observar que está considerado como un delito, es donde se activa justamente a través de la UGEL que considera el seguimiento como oportuno para dependiendo de la Fiscalía, la Policía Nacional, el Juzgado de Familia o incluso el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, dependiendo el tipo de situación que esté marcado. Porque cuando hablamos de un adulto a un menor de edad es considerado delito, ¿ok? Si el reporte de violencia se prueba que sí hay implicancia, pues estaríamos hablando de un delito donde cualquiera de estas derivaciones va. ¿Y qué hace de repente uno de ustedes? Pues obviamente mancha su historial laboral. Entonces, por eso tengamos mucho en cuenta y mucho cuidado cuando vemos estos detalles, ¿ok? Recuerda, la institución educativa no investiga delitos. Su función es proteger y activar la ruta legal. Si bien hemos visto que en la parte de el punto principal relacionado con bullying y ciberbullying, la institución educativa realizaba una investigación interna para poder colocar la información relacionada al hecho en particular dentro del CICB. En el caso de adulto a estudiante, la institución educativa no investiga, no estamos en nuestra ente de investigadores, nuestro foco principal es realizar directamente, ¿qué cosa? El reporte y poder informar a las autoridades correspondientes porque su función es proteger al estudiante y activar la ruta legal para evitar que justamente ese adulto esté vulnerando nuevamente al estudiante en particular. ¿Cómo es el registro del CCB? Eso lo vamos a ver el día de mañana. Registro es sencillo. Te creas una cuenta y comienzas a colocar la información relacionada a lo que te piden, ¿no?
Y luego esto pasa, y luego cuando el registro pasa, te dan un tiempo límite para que tú puedas subir las evidencias. Y eso depende mucho de las evidencias relacionadas con eh, actos de negligencia, bullying, ciberbullying, abuso verbal, abuso físico, perdón, violencia física, violencia verbal, o que te dan un lapso de 30 días, mientras que en el caso de violencia sexual te dan un margen de 24 o 48 horas para que subas toda la información porque es un hecho mucho más complejo. ¿Ok? Sí, lo puede realizar la persona que está encargada del seguimiento de subirlo es justamente la persona que es el responsable dentro del comité de gestión, ¿no? Sin embargo, al momento de reportar un caso lo puede hacer cualquier persona, pero lo más idóneo, como lo dije, es que lo haga el responsable porque es la persona que puede tener la mayor cantidad de información que cuando te pide las tareas en el CCB las puede ir subiendo constantemente. O sea, tú puedes reportar anónimamente, cualquier persona puede hacer, pero que realmente ese caso llegue a un puerto seguro es justamente a través de las personas idóneas en este tema. ¿Ok? Genial. Ok. ¿Cuál es el caso frecuente que el director retira a un alumno del colegio? Que el director retira a un alumno. Bueno, el director no puede retirar a un alumno del colegio. Eso vulnera su derecho a la educación. No es una estrategia. Si lo retira, pues bueno, algún protocolo está queriendo implementar o queriendo tener como base para poder hacer esa conducta, pero en esencia no puede retirar a un estudiante del colegio. No, 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 ya, a ver, vamos a continuar porque ya estamos avanzados. Sí, claro, lo hacen, pero no debería hacerlo, pues. Eso es denunciable, literal. Lo hacen, pero ahí es donde los papás tienen que tener conocimiento de sus derechos para poder denunciar al colegio porque les está vulnerado en este caso, su derecho a la educación. Entonces, es un punto muy importante porque hay desconocimiento de las normas, hay desconocimiento de las leyes. Entonces aquí quien sea padre de familia, que de repente ha venido para aprender un poco más, sabe, se lleva información importante que no puede ser retirado su hijo bajo ningún concepto. No es una ley que pueda enmarcar esto. Entonces, enfoque preventivo. El enfoque preventivo, cuando hablamos de una persona adulta hacia un estudiante, se basa en tres pilares, ¿ok? Este enfoque está basado en tres puntos principales, que son la prevención institucional, la prevención formativa del personal y la prevención a través de la cultura escolar, que son tres puntos que de repente las personas que trabajan prevención, puede ser psicólogo o puede ser parte del comité de convivencia, pueda poner en práctica como forma de evitar justamente casos o de, en este caso, mejorar el clima o la cultura escolar que tienen cada uno dentro de sus aulas. Los padres solicitan el retiro. El que el padre solicite el retiro de su hijo es diferente, pero en primera esencia el director no puede retirar al hijo bajo al estudiante bajo ningún concepto. Que los padres puedan querer hacerlo es muy diferente, porque los padres tienen la potestad de poder retirar a su hijo en cualquier momento y poder cambiarlo si es que tienen la matrícula ya preparada o la matrícula ya aceptada en otro colegio. Eso es algo que corresponde a los papás. Había peleado con el colegio retirado, así como tal, no se puede. Una vez que lo violentó a la profesora y había pruebas, el colegio lo retiró, así que con pruebas no se puede. Es que en este caso la medida de retirar al estudiante así haya habido un hecho de una respuesta o agresión es diferente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un estudiante con TEA tiene características que están asociadas a su condición de autismo y el desconocimiento de la condición del chico justamente pues hace que cuando se relaciona con otras personas puede que sus reacciones no sean las más idóneas porque hay desconocimiento en primer lugar de las características del estudiante. Entonces, eso genera que su comportamiento muchas veces sea agresivo frente a situaciones, pero no es inherente la agresión a su condición. Entonces, probablemente para evitar más problemáticas o más situaciones o desconocimiento mismo de las leyes que avalan a su hijo y más aún siendo un estudiante inclusivo, probablemente hizo que el estudiante pueda ser retirado de algún modo u otro o que tomado como consideración ese punto para retirarlo, pero en esencia no se debería, no se puede, no es legal y eso puede incurrir en una denuncia por parte del esto, pero muchas veces ¿qué pasa? Ya para evitar más problemáticas o seguirle jalando la cola al mono, como dicen, evitamos llegar a la parte justamente de eso. Entonces, ¿qué hace cuando el estudiante porta armas en la institución educativa? Bueno, primero que nada, un estudiante no puede portar armas, eso es ilegal, eso es una falta grave.
lo que puede, este puede tener repercusiones un poco ya penales en el caso de portar armas, porque no hay ley para portar armas aquí en el Perú y es muy difícil portar armas, y menos por un menor de edad. Es complicado esa situación. Muchos estudiantes tienen nuestra capacidad, Claro, el tema del conocimiento de las características de los estudiantes con necesidades educativas especiales es importante que lo puedan tener. No es simplemente decir, soy un colegio inclusivo porque admito estudiantes con alguna necesidad educativa especial, sino es que realmente tener capacidad para poder trabajar con ellos. Y eso tiene mucho que ver con la capacidad, así como ustedes que están formando en violencia, sobre este tema, también formarse en las otras áreas relacionadas a su interacción. Ok. Ya, lo que me están preguntando tiene que ver mucho con reglamento interno, ¿ya? ¿Ok? Eso no tienen, no son hechos de armas, ¿cómo se llama? Bebidas alcohólicas. Todo eso tiene que ver con las faltas que puede tener el estudiante con respecto a su reglamento interno, porque ahí estoy más que seguro que está enmarcado qué es lo que pueden y lo que no pueden hacer, ¿ok? Entonces, eso sí tendríamos que revisarlo en otro punto, porque no es considerado, entonces, caso de violencia. ¿Ok? Entonces, vamos a avanzar esto para poder salvar el tema del proceso de adulto a estudiante. Entonces, la prevención institucional está enmarcado en que se debe implementar los siguientes puntos. Normas de convivencia claras que prohíben todo tipo de violencia. O sea, ya hemos visto que las normas de convivencia que cada institución educativa tiene que marcar, tiene que ser contextuales, pero tiene que cumplir ciertos puntos. Entonces, debería haber algún momento. Sí, voy a tratar de un poco de. Que preguntan cosas interesantes y a veces están muy relacionadas con el tema, ¿ok? Ya, ok. Entonces, normas de convivencia claras que prohíben todo tipo de violencia. La difusión de los derechos del estudiante. Recordemos que, como les vengo diciendo, y es algo muy importante, ustedes me preguntan sobre cosas que probablemente estén dentro del reglamento interno de cada institución educativa. ¿Y por qué no lo sé? Porque no hago una difusión del mismo. Lo mismo también con los derechos del estudiante. ¿Cómo el estudiante puede saber qué puede hacer cuando un docente, un personal administrativo, un directivo, un auxiliar, quien esté presente en el aula, intenta violentar sus derechos desde alguna de las formas relacionadas aquí? Es porque no hacemos una difusión de lo mismo. Me preguntaron por ahí, yo como parte del departamento psicopedagógico, de parte del departamento psicológico o parte del comité de gestión, ¿cómo puedo yo ayudar a la prevención? Bueno, difundan los derechos, trabajen en el tema preventivo a través de la difusión de los puntos que ya tienen ahí. No es que yo voy a crear derechos del estudiante, ya los tenemos, pero a veces no los difundimos. Y eso genera que no haya un conocimiento por parte de la parte implicada de lo que podría ser si es que alguien intenta vulnerarlo de algún modo u otro. Los protocolos conocidos por todo el personal. Esta información solamente, y muchos de los casos lo conoce el personal que está asociado a qué, al comité de gestión, perdón, al comité de convivencia. Solamente ellos conocen los protocolos. Porque muchos de acá me dicen el protocolo 1, protocolo 2, protocolo 7, protocolo. Ya, ustedes lo conocen porque probablemente han tenido cierto contacto con el mismo. Pero ¿todo eso lo conocen todos los miembros de la institución educativa? No. Entonces, es importante que como parte de la semana de gestión inicial, que es justamente la primera, la previa al inicio de clases, se pueda trabajar esto, aparte de lo que viene a ser el reglamento interno, sino también el conocimiento de los protocolos de la prevención de violencia en cualquiera de sus modalidades y el reconocimiento y el manejo de la plataforma así se ve como parte de información que va a ser importante para todos los presentes dentro de la institución educativa. Ese es un tipo de prevención institucional. Y si ustedes forman parte del comité o en este caso del departamento psicopedagógico, pues pueden plantearlo como una manera de trabajar prevención con sus instituciones, no solamente con los estudiantes, como vimos anteriormente, sino también con los miembros de la institución educativa. Eso es importante. Protocolo conocido, el funcionamiento activo del comité de convivencia escolar. ¿Cuál es el funcionamiento que puede tener el comité? ¿De qué manera está trabajando? Es toda esa información que es importante que lo sepan también parte de las personas dentro de la institución educativa. Eso trabajaría con los alcaldes escolares. Ok, genial, me parece genial. Sin embargo, no hay que limitarnos solamente a un cierto grupo o a un cierto punto de estudiantes para poder trabajar lo que es los municipios escolares, sino que todos lo puedan saber. Estamos hablando de institucionalmente. Institucionalmente es todos los miembros activos de una comunidad educativa. Es un punto muy importante. ¿Ok? Acciones concretas. Incorporar la prevención de violencia en el plan de convivencia escolar, que probablemente sea algo que se lo revisa. Establecer canales seguros de denuncia.
Si bien sabemos que el canal seguro de denuncia sería en este caso el reporte en el CICB, pero también a manera institucional y de manera anónima dentro de la institución educativa, como una forma de gestión por parte el Comité de Convivencia Escolar, puede generar un número de WhatsApp, un LinkedIn, perdón, un link de un formulario de Google o incluso papelito donde los estudiantes puedan colocar toda esta información relacionada a lo que pueda suceder, relacionada a hechos de violencia, como una forma de evitar y de prevención. También es una forma, una estrategia particular, un buzón de sugerencias. Socializar los protocolos con docentes y personal administrativo, como bien les decía, que no solamente lo sepamos, en este caso, ustedes que están aquí presentes, que se pueden llevar toda la información y luego digo, ok, tengo información genial que me va a servir para mi escalafón, sino que también yo lo pueda llevar a otras personas dentro de mi institución educativa que no conocen. Yo asumiendo que las personas que están aquí, que son 543 personas, pertenecen a 543 instituciones educativas diferentes, por tanto, tenemos la posibilidad de llevar a 543 colegios información relacionada al manejo de violencia, que eso sería lo ideal para hablar en un trabajo institucional. ¿Ok? Entonces, los otros puntos de prevención formativa de personal y prevención a través de la cultura escolar los vamos a ver el día de mañana porque ya es 10 de la noche, que en esencia son estrategias en específico y va a ser bueno poder tomarlas como punto inicial para recordar esa información. Entonces, tengamos en cuenta que vamos a hablar el día de mañana de un hecho muy importante que es ¿cuál? El hecho de mañana es la violencia sexual, que tiene también sus protocolos específicos. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta porque hemos hablado primero del bullying, ciberbullying, luego del tema relacionado también de la violencia del adulto, del estudiante, pero vamos a hablar de un hecho que muchas veces tiende a ser el más complejo de poder trabajar, que es el hecho de la violencia sexual. Entonces, yo los espero el día de mañana para seguir avanzando, para seguir conociendo más información y poder llevar no solamente de la parte teórica a la práctica, como estamos viendo en la parte preventiva, que es dar esas estrategias para que ustedes puedan decir, ok, este año aplico esto, aplico lo otro, y trabajamos de forma preventiva en justamente erradicar la violencia que puede existir o que puede suceder dentro de mi institución educativa. Muchísimas gracias por su presencia. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo este día y yo los espero el día de mañana con el mismo ánimo que ustedes están siendo característicos al momento de poder interactuar conmigo en esta clase. Tengan muchísimas bendiciones y nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias. Conmigo será hasta mañana. Gracias.